Una producción original de Troop. Entonces, cuando ella entra a la habitación y yo me quedo fuera de su cuarto, veo ella cómo toma un teléfono de estos que se utilizaban mucho los teléfonos como inalámbricos, pero que eran fijos, ¿no? De casa. Entonces veo la lucecita así como queriéndole marcar a alguien o no sé. Y de repente empiezo a escuchar como si alguien subiera las escaleras. Sin mucho spoiler, ¿no? Pero pasas y haces todo lo necesario como para la apertura del umbral. Con tu vela, con tus palabras en latín y todo esto, y pasan alrededor de unas 2-3 horas dentro de una casa que pues, tiene su historia. Tiene su historia y fama de que pasen cosas, ¿no? Y en cada cuarto existe como herramientas de comunicación. Y en de un momento a otro, vi como a lo largo del pasillo cruza una persona, porque estaba el pasillo así, y en cada pasillo estaban los cuartos, pues, ¿no? Y vi como una persona cruza de un cuarto a otro, así cruzando así el pasillo, y también explotando el cliché, pues era una mujer vestida de blanco, que yo asumí que era una enfermera. Obviamente hay versiones que dicen que lo incineraron sus propios soldados para que no cayera el cuerpo de esta persona. Creo que su cráneo anda dando vueltas por ahí, ¿no? Sí, pero se supone le hicieron pruebas de ADN. Estás escuchando Noches de Terror, un podcast dedicado a temas paranormales, misteriosos y de crimen que rodean la vida diaria. Les recordamos que las opiniones vertidas en este episodio únicamente representan un punto de vista. Se recomienda discreción. Mi nombre es Alex y buenas noches. Y como pueden ver, estamos ya casa aquí. Llena. Casa llena, muy llena. Nunca habíamos sido tantos en este podcast. Yo creo que los señores no necesitan presentación, pero justamente ya venía por ahí un coqueteo de repente en los lives de mensajitos de, güey, ¿cuándo se arma? Y pues por fin, después de algunos años, tenemos la oportunidad de tener aquí con nosotros en el podcast, pues a los chicos de Misiones Podcast. Bienvenidos, carnalitos, ¿cómo están? Minor, Sergio, Mike, bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarnos. Pues felices de estar aquí, la verdad. Sí. Hace rato que traíamos ganas de platicar con ustedes. Ya nos conocimos, tuvimos ahí un evento muy bonito que nos acompañaron. Estamos muy contentos de estar acá en el podcast. Qué chingón, ¿cómo los trata la Ciudad de México? Pues como a todos. Como todos los extranjeros. Sí, mucho ruido, mucho tráfico, muy lejos todo. Así pasa. Pero la verdad es muy bonita experiencia siempre venir para acá. Sí. La gente, la verdad, es muy, muy amable. Siempre la pasamos increíble. Aparte que además, como que aquí está todo el movimiento, ¿no? De lo que hacemos, de lo que nos gusta. Entonces creo que vamos a estar viniendo más seguido. Perfectísimo, por acá los esperamos, que es su casa cuando gusten, pero pues sin darle tanto rollo, vamos a empezar a hablar de las cosas que nos traen acá a Noches de Terror. Quería comenzar preguntándoles, ¿ustedes han tenido alguna experiencia paranormal, alguna experiencia con ovnis, algo que no puedan explicar? Fíjate que qué curioso que lo preguntes, así, ¿no? Porque nosotros empezamos el proyecto siendo sumamente escépticos, ¿no? Pero la verdad yo creo que a estas alturas, ya a los 3, nos ha pasado algo. Y no sé, ¿quién quiere comenzar ahí? Digo, yo ya no conozco las historias. Sí, pues, ya. Las vivimos casi es que todos juntos. Han sido varias cosas, ¿no? Desde el principio ha habido cosas que en lo personal me han pasado, que han sido extrañas, que yo la verdad, antes de empezar el proyecto y todo esto, sí las veía como que con una perspectiva más lógica, incluso forzando la explicación muchas veces de querer encontrar ese lado que no fuera paranormal o algo derivado de algo parapsicológico, ¿no? Sí. Porque muchos fenómenos a veces no vienen de los fantasmas. Eso es algo que hemos aprendido a lo largo de este camino. Yo creo que una de las primeras experiencias que tuve fue, curiosamente, un día muy cliché para tener una experiencia paranormal, porque fue un 31 de octubre. ¿31 de octubre? Sí.
De hecho, en esta historia está Sergio incluido porque ese día justamente nos vimos y Sí. todos los 31 de octubre, por aquellos años teníamos como unos 16 años, ya hace bastante. Ah, sí, ya muchos ayeres. ya llovió. Hace 2 años. Es muy Hace curioso. el año pasado. Realmente Minor y yo, o sea, como nos hemos conocido desde hace muchísimos años, antes del proyecto ya éramos muy fans de todo el tema de lo paranormal, esta estética sobre todo, ¿no? Sí. Entonces aprovechábamos los Halloweens allá, en donde se acostumbra pues que los niños salgan a pedir su Halloween, ¿no? Su calaverita. Entonces agarrábamos la sala de Minor y hacíamos una casa del terror. Ok. Pero estamos hablando 17, 18 años. ¿Qué le metían, pues. güey? No, bueno, o sea, esto. Así, Sí, sí. velitas, telas. Ok. Que luego esas telas. Luces Ajá. flasheando, Luego efectos de todo sonido eso ahí. iba a transformarse en el primer set de emisiones. O sea, íbamos a desempolvar esos lápidas del Walmart y todo. ¿Pero eso las hacían para ustedes o...? Para No, peda digo, o algo así. no, o sea, los niños iban, Ah, ya. tocaban la puerta y se abría y era una mini casa casa de del terror. terror, Pues, Sí. sí. Queríamos dar la experiencia del Halloween como si vive en Estados Unidos, porque Ajá. lamentablemente en México no tenemos tanto esa cultura. Hay, Ni la seguridad para ni la hacerlo. seguridad para No, hacerlo. sí, bueno. A ver, pues en mi casa no. Ese cuerpo se ve raro, ¿no? Sí. Pero bueno, en esos años la verdad no se utilizaba mucho. Últimamente sí he visto un poquito más de donde somos nosotros, sí hay como más cultura de Están más Halloween. al norte. Sí, en Sonora pues nos estamos a 3 horas y media de Sí, Estados sí. Pero Unidos. en esos años de verdad sí era raro que alguien se dedicara tanto a decorar las casas y tal vez, no sé, no se acostumbraba, pero hoy en día sí. Y como éramos de las únicas casas que hacía eso, pues sí se acercaba mucha gente. Ujú. Al final pues se termina este microevento que hicimos, o sea, me llegaron y nos quitaron todos los dulces literalmente que teníamos. Sí. El primer meet and la greet. Sí, rapiña. el primer meet and greet sin saberlo. Qué bonitos Eh, tiempos esos, sí. Y me quedo solo hoy en la noche. Realmente no me quedo tan solo porque me quedo con mi mamá que estaba ahí también apoyándonos un poco en cuestiones de logística. Producción. En la producción. Por un momento la casa se queda totalmente oscura y eso... A mí no me parece como que de miedo el hecho de quedarte a oscuras, ¿no? Ujú. Creo que estoy acostumbrado. Ujú. Incluso Sergio también está acostumbrado. Somos Sí. seres nocturnos, la verdad. Sí. Entonces no pasa nada. Pero ¿no te pasaba de niño que sentías que algo malo pasaba cuando apagabas las Es luces? que O sea, me tiene una historia con respecto a eso. 100%. Si quieres ahorita te cuento eso porque sí tengo... Hay una razón por la cual no le tengo un miedo. terror infantil, pero Sí. lo superaste. Sí. Ujú. Cuando ahí me quedo solo en la casa, pues empiezo a subir las escaleras, que muy cerca de las escaleras estaba la habitación de mi mamá. En la habitación, pues yo pensaba que estaba ella por ahí, pero estaba totalmente oscura la casa, entonces no alcanzaba a ver. Todo esto que les cuento es en cuestión de segundos prácticamente lo que estaba pasando. Y yo sabía perfectamente que nada más estábamos los dos. Entonces, cuando ella entra a la habitación y yo me quedo fuera de su cuarto, veo ella cómo toma un teléfono de estos que se utilizaban mucho los teléfonos como inalámbricos, pero que eran Ujú. fijos, ¿no? De casa. Entonces veo la lucecita así como queriéndole marcar a alguien o no sé. Y de repente empiezo a escuchar como si alguien subiera las escaleras. Me quedé petrificado en ese momento porque dije, ¿quién se metió a la casa? Eso fue Sí. lo Es que lo pensé primero primero. que El Pues, tema de claro. seguridad. Había mucha gente que se había acercado y dije, a lo mejor alguien se metió y se quedó Alguien se ahí. quedó ahí escondido. Y empezaban a sonar los pasos cada vez más cerca, cada vez más cerca. Y yo veía nada más a mi mamá, así como la silueta de ella en su cuarto. No me pregunté en ese momento por qué no había prendido la luz, pero simplemente me quedé como que así Sí, pasmado. no asimilas en ese momento qué está pasando porque en tu percepción, la persona que sabes que está, la estás viendo. de cierta Exacto. manera. Y en eso me habla la persona de las escaleras. Y era ella. Me quedé así de que, no sabía qué estaba pasando, porque claramente yo dije, pues aquí está al lado mío, pero en realidad era la que estaba subiendo. Entonces voy, prendo la luz de su cuarto y obviamente no había nadie. Ujú. Y aquello que vi el teléfono, aquello que vi pues de alguien manipulando algo, pues simplemente se vio como una ilusión totalmente. Yo en ese momento no sabía nada de estos temas en torno a estudios que se han hecho, cosas Tecnicismos, pues. más técnicas. Y tiempo después que empezamos este proyecto, años después, me di cuenta que hay diversas experiencias de personas que hablan de la bilocación, de los doppelgangers, de todo esto. Y me di cuenta que había sido víctima de eso mismo sin darme cuenta, hasta que realmente leí de esos temas y me di cuenta que existen. Pero tuviste una figura, o sea, viste una mano por lo menos agarrando el teléfono. Vi literalmente la silueta de ella.
A mí me pasó algo más curioso, ya lo he contado aquí, pero digo, ustedes probablemente no lo hayan escuchado. Yo cuando estaba más pequeño, unos 6, 8 años, vi como una cruz se estaba moviendo del lugar, pero o sea, de un lugar totalmente diferente a otro. ¿Una pero cruz como en la pared? Acaba de morir mi abuela. Ok. Y estaba en la mesa, su urna de cenizas con la, Ok. con la cruz. Sí. Y yo iba bajando las escaleras y la cruz estaba pasando hacia el sillón, acomodándose en el sillón. Pero, o sea, yo la vi flotando. Moviéndose. Sí, moviéndose. Oh, Y sí, cabrón. fue así como de ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Lo vio una prima que me estaba cuidando en ese momento y se fue así como, ¿qué pedo? Mejor vámonos. Tú también lo viste, así fue esos momentos, Sí. ¿no? Fue compartido. Ahora, Pero yo no vi una silueta, o sea, sí, solamente estaba vi flotando, tal Ajá. cual. ¿Y, Ahora. y piensas que fue algo que estaba ahí? ¿Piensas que fueron ustedes? ¿No has como- intentado como encontrarle el tecnicismo a eso? ¿Qué fue lo que pasó? Muchas veces me he hecho la pregunta, pero ahí sí yo me dejo guiar un poquito más por el tema paranormal de creencias en fantasmas, Te en dejas que ir. sí hubo algo. Porque, te digo, fue a raíz de la muerte de mi abuela. Y después de eso, mis dos hermanos son muy sensibles a ver cosas. Ujú. Uno de ellos nació en 2 de noviembre. Ok. Y la otra también es de noviembre. De hecho, son regalo Ok. del Del Día del amor, Amor y la de- Amistad. Pero es curioso, ¿no? Estos Órale. días. Y ellos son como muy sensibles a ver cosas. Y mis dos hermanos varias veces llegaron a ver a mi abuela en su casa Ok. después de fallecida. Entonces, Pero qué fuerte su Sí. alma, ¿no? Su espíritu, porque pues para llegar a manipular algo... Y fueron varias veces, ¿eh? Wow. O sea, en distintos años, o sea, como varias cositas. Ya últimamente muy tranquilo, pero como que los primeros, es que será 5 años de que falleció. Ujú. O sea, como que muchas veces hubo cositas, y no nada más a ellos. O sea, de repente en reuniones familiares, gente que Sí. externa. ¿Y en sí, tu le familia preguntaba a su sí? abuelita. ¿En tu familia sí hubo miedo por eso? ¿O si era de que, nos está Pues no era cuidando o algo un así? miedo, pero sí era como de, pues pórtense bien porque si no de repente la Va a venir su abuelita, ¿ves? Va a venir su abuelita, sí, sí, coscorrompa. sí, era así. Sí nos Súper. tocó. Wow. Oye, pero qué cool lo de las casitas del terror. Como que. Estaría bueno. Sí, bueno, la Lo historia queremos está loca. retomar, pero lo cierto es que Halloween ya lo tenemos muy ocupado. Sí. Ahora. Sí. Sí. ¿Y ustedes qué creen respecto a eso? O sea, ¿tú crees que al hacer ese tipo de cosas, pues de cierta forma llamas a que te pasen Uy, ese tipo mi mamá de diría que cosas? sí. Pero no lo sé, no lo sé. La verdad es que nunca nos ha sucedido nada así Ujú. concreto en torno a alguna cosa que hagamos. O sea, hemos practicado la Ouija en algunos lugares, en cementerios, incluso con nuestro amigo Antonio Zamudio, que ya lo Ujú. conocieron también. Otros que- De rituales hecho, por ahí también va mi hemos hecho. historia. De esa noche yo fue cuando yo tuve la certeza de ver un fantasma y Samudio no me cree, pero... De lo que tú estás contando, ¿no? Además son fechas en las que se siente, o sea, es muy propenso a que pasen cosas. Se siente la vibra bien distinta. Digo, es algo que hemos platicado mucho tiempo aquí nosotros. No sé ustedes cómo lo perciban. O sea, esos días A lo mejor el sienten ánimo de la raros. gente, Sí. no sé si- Es que o no sea, sé. se sienten muy tranquilos, como Mira, muy oscuros. Por no ejemplo, sé, güey. nosotros cuando empezamos el proyecto y todo, obviamente teniendo este tipo de temáticas, lo primero que se te ocurre es vamos a un panteón, Ajá. ¿sabes? ¿No? Entonces fuimos varias veces así como a grabar y dijimos, esto está chafísimo, ¿no? Porque no pasa nada, etcétera, ¿no? Sin embargo, en ese momento yo le compartí a Minor, pues, que qué loco se siente, porque hasta ese punto realmente yo nunca había estado en un panteón en la noche, pues. Entonces sentí de alguna manera una calma muy rara, ¿no? Porque pues no pasa a nadie, está muy tranquilo, se siente como que todo Muy está en sereno. paz. Todo en Paz. paz. Ajá, Ahora sí justo. que entendí como, no sé, como el Panteón Santo, ¿sabes? Sí, como inmaculado, todo. Yo dije, wow, qué cool. Qué cool haber vivido esto, qué lástima que no salió nada, pero al final de cuentas, como que sin, no sé si... Mira, nosotros hemos grabado con varias personas que nos dicen que, pues bueno, tenían otros proyectos, de otras temáticas, etcétera, y de repente que cambian al terror o al misterio, y dicen, no, y empezaron a caerse cosas, y empezaron a fallar los micros, etcétera. Y nosotros, no nos pasa nada de eso. De hecho, tenemos como un chiste dentro del canal que es el poltergeist El ente. el sí, ente ¿De su estudio? del estudio, que es en realidad la gatita de Minor. Sí, porque siempre suena por ahí algo. Sí, entonces, se mueve. bueno, no sé. Y una vez una persona fue, una persona que tiene como esta sensibilidad y hace como sus lecturas y todo, ¿no?
Y sí, como que creo que Minor le preguntó, oye, ¿y ves algo aquí? Y le dice, sí, hay algo en la esquina, pero no se preocupe, no es nada Es malo. pasajero, dijo. Es algo como Es una pasajero. araña, ¿no? Sí. Pues son como vigías, ¿no? Ujú. Hay entidades que se encuentran entre nosotros, pero en realidad no van a interactuar contigo. Probablemente nunca las vas a ver, a menos que tengas muy desarrollado esa Como habilidad, esta ¿no? persona, ajá. Sí, esa persona era vidente. Ujú. O sea, Ok. tenía muchos dones en torno a habilidades extrasensoriales. Entonces tenía la capacidad de comunicarse incluso con esas entidades. Y dice, pues esta no tiene ningunas ganas de hablar con nadie. Simplemente viene aquí. Solo Otro existe. escucha, Solo ¿no? existe. Sí. Otro escucha, ahí deja like. así. Les gusta su podcast. Y pues, retomando un poquito Ajá, sí, las anécdotas. la parte de estas fechas. Bueno, a ustedes les pasa esto. Ajá, sí. ¿En otras ocasiones les ha pasado algo? ¿Ustedes jugaron la Ouija en esos momentos? Bueno, más bien por esas fechas. ¿Y lograron hacer algo? Nosotros intentamos hace 4 años. Sí, tres años intentamos jugar jugar esa misma. Ouija. Que justamente esa es la que teníamos nosotros. justa sí, es era la la que que se me ve en los estabas contando. intros. Quemándose, Aquí dice por mi nombre cierto. todavía. Oye, es la misma, La compré ¿no? en Mercado Libre. No, no, es- No, de hecho la compré en Marketplace. Todavía trae cenizas. Se la mandaron de Sonora. Pero la intentamos jugar en Halloween, Ajá. en vivo, y no pasó nada. No, nosotros lo Mira, hemos forzado lo muchísimo, más raro que ¿eh? pasó esa vez, llegó un punto en ese live donde hicimos una pausa, así Ujú. como en lo que preparamos, y tras cámara nos pusimos de acuerdo de, miren, sabemos que no se va a mover porque ya lo intentamos, pero como para darle un poquito más de movimiento, al final de de cuentas, picor, las güey, de personas que que la están gente ahí no están saben diga que qué no se pedo va. se está moviendo. Nos pusimos de acuerdo. Eric la va a mover. Nada la más iba a no guiar. la presionen. Ah, fraude. Sí, estamos armando un fraude ahí. Y ya lo hemos Destapando platicado los además. fraudes. Pero justamente designamos a Eric para que él la fuera moviendo. Los demás quedamos en no hacer presión, o sea, únicamente poner así los dedos. Ujú. No se movía No la la podía chingadera, mover. güey. No podemos Ok, ver. entonces lo extraño fue eso. Fue eso. Ok, Sí, que, sí, no la que voy a querían mover. moverla y no se Ajá. movió. Fue Nosotros todo ahí lo contrario. Tratando de hacer el nuevo caso de Cañitas en vivo. Sí. y- Es que no pues, quería o sea, jugar. O sea, el tablero no estaba listo. No quería. La hemos forzado, hemos jugado a la Ouija en el Panteón. De hecho, todo esto está también grabado en nuestros especiales de Halloween, que intentamos hacer como algo distinto. Llevamos 3 años que hacemos como recopilación de cápsulas de, pues, ya sea jugando algo, jugamos al Hitori Kakurembo, jugamos al Baby Blue, jugamos a la Ouija, nos metimos a una cueva del diablo y jugamos a la Ouija allá adentro. Y Al péndulo realmente- al péndulo victoriano, sí es cierto. Y como que, no sé, te digo, ya nos debió haber pasado algo, pues, ¿no? sí. Y te digo, de maneras como tal cual de vamos a jugar nada más. Y también las otras formas de vamos a hacer un círculo entre nosotros, vamos a agarrar los elementos básicos, fuego, agua, ya como un ritual más Ya más vulcano. elaborado. Ajá, y Sí. tampoco, No güey, pasó nada. Hemos sido irrespetuosos también. De hecho, también se ha visto, o sea, en los videos, como de repente Minor de que entidades de la oscuridad y no sé qué. O sea, pero dentro de esta. Sí, pues era una dinámica un poco más, pues así cómica, pues. Sí, Era- Sí, también. claro. Realmente tampoco creo que nos los tomamos tan en serio en ese momento. Ok. Yo creo que la vez que sí lo tomamos en serio fue esta en el Tour Insólito con Ujú, Samudio. sí. Pues ahí es donde Sergio dice que tiene una historia, pero Samudio no le cree. O sea, no Que ahí, increíble. que ahí yo también, yo y Minor jugamos a la Ouija enfrente de un espejo y estábamos de que, a ver, tiene que pasar algo ya o ya. Sí, sí. Es muy interesante la anécdota Ya esa forzando de- a más no poder. Pero del Tour Insólito, por cómo pasa, cómo va evolucionando tu psique, porque al principio, tú sin mucho pasas- spoiler, ¿no? Sin mucho spoiler, ¿no? Pero pasas y haces todo lo necesario como para la apertura del umbral, con tu vela, con tus palabras en latín y todo esto, y pasan alrededor de unas 2-3 horas dentro de una casa que pues, Tiene una su historia. Tiene tiene su historia y historia. fama de que pasen cosas. ¿no? Y en Sí. cada cuarto existe como herramientas de comunicación, desde ouijas, muñecos, que hay muñecos locos acá, libros, escritura automática, péndulo victoriano. Todo tiene una razón. Todo Sí. está ahí por algo. Entonces, realmente la dinámica es ve a interactuar. Entonces, al principio, obviamente, sí resulta como, oh, wow, muy choqueante. Pero pasan las horas y ya te vuelves más insensible. Y a su vez, como vas quitándote los sesgos y vas quitándote como la predisposición. De hecho, nosotros jugamos y también está grabado en un video que estábamos jugando a la Ouija y como que sí se mueve. Ok. Pero yo detecté, éramos más o menos las mismas personas, ¿no? Y enseguida a mí estaba una chica que estaba muy nerviosa. Entonces, yo dije, a ver, esto te está alterando, ¿no? Y parte de la dinámica es mantener como una calma. Entonces se estaba moviendo y la chica como que se empezó a alterar y ya
pausamos y dijimos, a ver, cálmate, o sea, relájate, todo está bien, aquí está Zamudio, porque Zamudio funde como maestro, como guía, que no va a pasar nada, Pero ¿no? él no interactúa directamente No, él con no, ustedes, él nada más solamente lo está guiando. dirige y digo, sirve como un ángel ahí de guardián en el que si pasa algo, pues sabemos que está psicológicamente para las Zamudio, personas, ¿no? sí. O sea, cómo intervenir. de cierto ¿Cómo modo. intervenir? Sí, o- después de todas las cosas que Ajá. ha investigado. Agarra ya. vergazos con el demonio. ¿Qué pasa ese pendejo? Quita mi crucifijo. Y la chica como que ya se relajó, respiró, y ya de ahí ya no se volvió a mover. Entonces, pues pasamos todo, fíjate, les voy a contar la cronología de la historia para que entendamos bien mi reacción, porque, bueno, estuvimos ahí 2-3 horas, ¿no? En esta casa, al final, pues muchas gracias, se cierra el umbral y nos vamos. Bueno, se va la gente, ¿no? Para ese entonces ya eran las 12, 1 de la mañana, entonces nosotros lo que hicimos es subir al tercer piso a un como sótano en donde Zamudio nos decía que ahí era donde se concentraba mucho la energía. Y ahí decidimos grabar. Ahí, pues, en lo que Zamudio despachaba a la gente, nosotros estábamos seteando el estudio, las cámaras, bla, bla, bla. Grabamos 1 hora y ya bajamos. Ya eran las 2 pasaditas, ¿no? Entonces nosotros realmente, pues, después de una grabación, pues a nosotros nos gusta como ya platicar y janguear, etcétera, ¿no? Estábamos ahí esperando cada quien su transporte y la casa era preciosa, ¿no? Tú entrabas por un pasillo y se abría como un patio, pero alrededor estaban los cuartos, ¿me entienden? O sea, y las escaleras, etcétera, ¿no? Entonces, por un lado, por el que estábamos nosotros justamente, Zamudio estaba recargado en la pared, nosotros enfrente de él, pues platicando. Justo esa pared se extendía hasta un pasillo, hasta el final que daba a los baños. Yo esa noche fui al baño como 2-3 veces, entonces conocía ese camino. Y como amante de esta estética y todo, pues yo en ese momento, ya muy cansados, pues yo estaba observando, guardando en mi memoria, ¿sabes? Así como que, El wow, momento. qué bonito, estamos en la Ciudad de México, ¿sabes? Porque al final de cuentas salir de nuestro rancho también significa como, wow, ¿no? Entonces estábamos así. Y de un momento a otro, vi como a lo largo del pasillo cruza una persona, porque estaba el pasillo así y en cada pasillo estaban los cuartos, pues, ¿no? Y vi como una persona cruza de un cuarto a otro, así cruzando así el pasillo, y también explotando el cliché, pues era una mujer vestida de blanco que yo asumí que era una enfermera, pero la vi como estoy viendo al Mike, así. O sea, materializada. En carne y hueso, Ok. todo, así, hasta escuchaba los pasos. Y yo en ese momento dije, bueno, ahí anda el staff de Zamudio un trabajador del lugar. recogiendo las cosas, ¿no? Y volteo y aquí está el staff. O sea, realmente Zamudio iba con una sola persona, pues. Y ya traía todas las cosas así, ¿no? Ya estábamos, pues, por irnos. Entonces yo dije, a ver, bueno. A ver, los voy a contar de Sí, nuevo. sí, sí. Voy a pues, buscar ver, a esa persona. Mike, Zamudio, empecé así. Y dije, espérate, o sea, pues, ¿quién Nos sobra ¿quién uno. fue? ¿Quién fue esa persona? Dije, se quedó alguien. Y luego también empecé a memorizar, espérate, pero nadie venía vestido así. Y yo en ese momento ya dije, entré como en shock. Y pensé, le voy a decir a Zamudio en este momento. Pero la verdad es que dije, Zamudio va a querer ir y ver. Y Vamos a sacar Ya era todo. tarde. y era ya tarde. estaba cansado. Traíamos El un equipo otra montón vez. de hambre, traíamos el equipo pesado, ya venía el Uber. Bueno, Sí. X, salimos, yo salí primero, todos iban atrás y en cuanto salí de la casa, me posicioné con el medio de la calle y empecé a ver cómo iban saliendo uno por uno. Y yo dije, ahorita va a salir, ¿sabes? Ahorita va a salir porque es una casa abandonada, son las 3 de la mañana. Ahorita va a salir. Pusieron el candado. Bueno, ahí nos vamos, pues no. Y yo me despedí, recuerdo mucho que me despedí de Zamudio como muy así sacado de que, sí, porque traía esto en mente, pues. En esa ocasión estábamos en las épocas de la contingencia, entonces iba Ana Minor en un Uber y Mike y yo en otro Uber, porque no podíamos ir Sí, todos, no pues, podíamos, ¿no? bueno. Entonces, nomás llega el Uber de Mike y mío, subimos las cosas, me subo al carro y le digo a Mike, vi a alguien. Y me dice, nah, güey. Y empezó a decir, porque yo sí soy muy, o sea, a mí me gusta espantar a la gente, pues, Chingar, ¿no? pues, Chingar, básicamente. Sí, bueno. sí, a grandes rasgos. Entonces y Mike, no te creo. Y me encanta luego cuando Mike cuenta esa historia, porque hay un momento en el que Mike me dice, no, y me voltea a ver y yo noto que le cambia la mirada a Mike. Porque
dice Mike que estaba yo como pálido o así, o sea... Sí se la creíste. No, ahí sí se la creyó. O sea, al principio me vi a alguien y yo dije, no es cierto. Estuvimos ahí 3 horas. ¿Qué vas a ver? Y luego me empezó a contar y vi cómo se estaba haciendo más blanco él y su mirada cada vez más amplia. Y yo dije, Sí. ¿es en serio? Y yo te lo juro, no sé qué. Bueno, llegamos a nuestro lugar donde nos estábamos quedando y a los minutos llega Minor y le digo al Minor, güey, ¿viste que cerraron? No, que sí. Y viste que agarraron su camino y se fueron. Sí. O sea, Minor bien sacado de onda porque, pues No claro. sabía güey. para- estás Ajá. hablando? Pregunta Que rara. se te olvidó algo, tal vez. Tú pusiste tu nombre en el cáliz de fuego. Y bueno, sí. Y le dije, es que, güey, se quedó alguien adentro. Le dije, vi a alguien. Y ya como que empezamos a de nuevo a recapitular los hechos y todo. Y yo ya en ese momento sí me quedé, wow, acabo de ver un fantasma, güey. O sea, y yo recuerdo esa noche dormimos con las luces prendidas. Sí, ¿no? yo sí dormí con las luces prendidas. Sí. Yo no dejaba de pensar, o sea, así, ¿qué fue lo que vi? Pero luego llega un punto en el que lo aceptas y dices, pues, a ver, si estás ahí. Vi Ya no hay algo, no ninguna sé qué explicación. chingados, no sé si qué fue algo chingados, paranormal. pero fue. Y aún así Pero Samudio bien. no te cree. Y Samudio no me ¿Fue cree, spot cabrón. secreto o sí se puede saber por dónde estaba más o menos? Podemos ¿Recuerdan? decir, ¿no? No, la verdad no sé, No, no desconozco. ajá, yo pero también, yo lo también. igual pueden ver el video. Hay un video donde Ajá, tenemos ok. es un podcast como documental que hicimos. Es un formato ahí Sí, interesante. qué chido. Que siempre Eh, hemos querido replicar, pero No, es que no hay- más ahí se pudo hacer. no hay pero, nada a la altura, ¿verdad? Sí, la verdad. Ok, sí. o sea, es bien difícil Se llama conseguir. Tour Insólito con Antonio Zamudio, así se llama el episodio. En el canal de En el canal. Emisiones. Sí, sí, sí. Ok. Obviamente ahí no se cuenta la historia, porque la historia O sea, pasa Sí, acabando ese grabaron podcast. todo antes, a ti Ajá. te lo Tras de hasta el cámaras. final. Sin y embargo, obviamente ya no al año agregaste. siguiente regresamos a la Ciudad de México y grabamos ahí en la Agencia de Investigación Paranormal de Zamudio. Y ahí le cuento la historia por primera vez a Zamudio porque no le había dicho nunca. Y ya Zamudio me empieza a cuestionar porque realmente él es el método que él tiene, pues de Sí, que te empieza a claro. cuestionar y cómo y cuándo y antecedentes del lugar y no sé qué. Y él dice que me agarró en el aire la mentira porque me pregunta, después de que yo le conté toda la historia, me pregunta, ¿y qué tela traía puesta? Y yo, no, pues una tela normal. Y me dice, ¿estás mintiendo? Me dice. ¿Qué marca era, güey? Casi, Su casi. blusa. ¿Qué talla Me dice, era? estás mintiendo Lacos. porque a la distancia a la que supuestamente observaste a esta mujer, no pudiste haber detectado su tela. Y yo, como chingado, no, Samudio, pues yo sé lo Mira, que vi. En defensa tuya, güey, yo creo que sí te puedes dar, o sea, tal vez no dices, esto es gamuza, ¿no? Pero Oye, hay pero telas que son es que no sé transparentes, tela. o sea, Ajá. te das una idea de Sí, qué pues tipo de textura o lo que material argumenta él güey. es que realmente no puedes como que en Recordar tantos instantes detalles. recordar Ajá. tantos detalles y tu cerebro rellena Ajá. como que Eso esos también espacios. puede Ajá. pasar, Y ya eso con es un eso hecho. como que Samudio desacredita la historia, pero y mira, yo no estoy, o sea, realmente yo Bueno, no te desacredito tampoco. O sea, lo hubieras escuchado en el Meet. bueno, en el video. No, pues ya más Samudio es muy amigo de nosotros, entonces Sí. ya hay cierta confianza, obviamente Samudio no me dice mentiroso, pues no, pero Sí. ya Ya es es más como de broma. de Sí, bromita ajá. entre nosotros. Sin embargo, yo no desacredito pues el hecho de que, por ejemplo, llegamos esa vez de este viaje a Hermosillo, tuvimos una cena con amigos y les cuento la historia y les dije, ahorita la traigo fresca, güey. O sea, y esto es lo que vi, porque quién sabe si en unos 2-3 años cambio la historia. Ya le vas a empezar a o ya meter le meto cosas. cosas. Entonces, que es súper normal. Es Sí, Claro. pasa. pasa a mí muchísimo. Es que, o sea, tú eso lo ves en un segundo y cuando cuentas Y la te da historia... para una historia de te 2 debe- minutos, sí. o sea, claro. No, a ver tratas cuánto de llevamos en esta desmenuzar. historia, güey. O sea, Sí. sí, realmente, o sea, y lo grabamos en un live también. Y yo dije que quiero que quede grabado porque, pues, quién sabe qué vaya a contar yo en 10 años. Que haya con respecto a registro. esto. Ajá, que haya registro. No, y pasa, o sea, por ejemplo, la historia que tenemos Alex y yo, que la hemos contado 1000 veces de que vimos a una niña, si a mí me lo preguntas, yo no puedo describir sus facciones, de hecho ni siera recuerdo Sí. haberla visto porque yo vi algo y yo me eché a correr. Pero sí Uy, podemos uy, contar la muy la historia. ouija aquí, la calavera, y todo. Que fíjate, eso es algo que nosotros tenemos muy claro. O sea, por ejemplo, Mino tiene otra historia también de un Airbnb en el que, Aquí en la Ciudad de México. aquí en la Ciudad de México, en la que Mino sí se planteó el de que, a ver, yo me estoy dedicando a esto, tengo que averiguar qué está pasando, no puedo ser un fantoche. ¿Cómo decimos? Sí, sí, Fantoche. ¿Fue en fantoche. Coyoacán ese Airbnb? No, No, fue en. este es- Mino vino La por colonia otros- ajá. obrera.
Ok. Ok. También Unos- está denso está ahí. pesada. Sí, ¿En serio? unos Está denso. departamentos, o sea, de estos Airbnbs ya modernizados, ¿no? Obviamente. Nomás no le pero- atinamos Comienzo a los- pensar que toda la Ciudad de México. Porque, Sí. Donde hicieron muchos su meet, spots. Ajá. enfrente, Parque Delta, se sabe la historia de... Sí, claro, es sí, muy claro cabrón que ahí, sí. güey. Está muy Literal, buena esa fue un historia. mega anfiteatro en el 85. Sí. Creo que incluso a trabajadores del cine que está ahí todavía cuentan Sí, historias. Sí, de sí, hecho basadas, hace ¿no? como 2 años salió un video, creo que de Mm. Liverpool, que andaba una niña ahí. Ujú. Oh, Ya. sí, Bueno, recuerdo, los sí. interrumpimos. ¿Cómo fue la historia entonces? No, digo, vimos una niña en la ventana, Alex me dice, mira, ¿ya viste? Y yo volteo y me eché a correr. Y casualmente también fue en Día de Muertos. Pero si la Ok. viste. Sí, la vi. ¿Era O sea, una ventana? pero él no me dijo, hay una niña ahí arriba. Sí, me dice, no, yo le mira, dije, güey, ¿ya "Güey, viste? ¿ya viste?" Y yo volteo y dije, no. Y lo No dejé mames. ahí y me eché a correr. Y ya ¿Y tú llegando, ¿tú qué pensaste? Es que, a ver, contexto. Sí, sí. Era Día de Muertos, le estaban haciendo, su mamá le estaba haciendo un traje, le faltaban unos cachos de tela y nos mandó a su casa. Yo vivía a 2 o 3 casas de donde él vive actualmente. Ya Pero no sobre vivo la ahí, misma calle, pero sobre la 3 misma casas. calle. Adelante. Y estábamos en el departamento que era mi casa. Entonces nos mandan por la tela, vamos entrando y él vive en un lugar donde pues, hay un pasillo, es como una vecindad y hay un pasillo y hasta el fondo hay un zaguán donde ya entras y pues, está la casa, Claro. el patio y todo. En ese pasillo él estaba abriendo el zaguán para entrar a su patio. Y de repente a mí, pues no sé, algo me picó, algo, no sé, de esas veces que te pones a fijarte en todo y nada. Y dije, pues voy a voltear a ver la ventana que da a su cuarto Era mi cuarto. casualmente. Era mi cuarto. Ay, tenías una niña Y- encerrada. Chéquenle el Fíjate disparador. cómo se da la vuelta a la Sí, historia, plot twist. ¿no? Hay que checarlo. El historial. Plot ahí, twist a se echó ver. a correr porque tenía que dejarla salir. Volteo y le digo, güey, ¿ya viste? Así, pero viendo. Y está abriendo ese güey, voltea. Y me dejó el hijo de su pinche madre con las llaves ahí pegadas. Colonia culera, güey, Como caricatura acá de que... No, mamada. Yo en lo que quité las llaves y salí igual corriendo. Yo Yo bien estaba en su nervioso, casa. yo quería llorar, güey. Y ya estaba en mi casa, se subió No al piso, mames. se fue hecho la chingada. Evidentemente no había nadie. No había nadie, Y lo que más o sea, yo hoy en día lo pienso y es una niña, porque su ventana está un poco, o sea, una niña de ese tamaño no... No existe una niña de ese tamaño. o sea, Sí, güey. Ok. no. la Que ventana pueda de gente asomarse. como Tuvo que esa haberse altura, subido a un arriba. banco Ok, o flotar, estar güey, o flotando. algo así. Pero lo curioso de esta historia es que te digo, o sea, yo lo vi en un instante, obviamente me eché a correr, ni siquiera hubo tiempo de, güey, ¿qué viste? O sea, yo me eché a correr, llegamos todos espantados a casa de Alex y nos preguntan, ¿qué les pasó? Y fue así como que los dos como de, vimos una niña, o sea, pero no nos pusimos de acuerdo, no se interactuamos. Sí, hasta antes de- el momento en que ese güey salió corriendo, no salía lo que yo había visto, ni yo sabía lo que él había visto, pero él salió corriendo. Órale. Ya llegamos y nuestra versión coincidió. O sea, tú estás como en un mini shock, ¿no? Porque tú ya viste. Sí. Estuvo muy cabrón, güey. Dos O sea, de las reacciones más comunes. Ajá, existen, claro. Shock y el pánico. nope. Y el No, nope, si nope, yo nope. dije, no, ¿para qué me quedo aquí? Yo neta no sé cómo no lloré, estaba muy nervioso, me dejó con las llaves. O sea, también tenía ese sentimiento de que no, es que no puedo dejar ahí las llaves pegadas porque vamos a regresar. Claro. Y un güey ya se metió, porque es un lugar pues medianamente peligroso. Ok. Claro. Entonces sí quería ya llorar en lo que sacaba las llaves. Pero y- lo curioso de eso es que te digo, en esa fracción de instantes de segundo, yo lo único Sí. que recuerdo es la figura de una niña, Ajá. un vestido blanco, así súper cliché. Maldita sea, es que Pero usted ¿de sí qué tiene estela era? razón, Primera güey. comunión, ¿no? De Algo así. algún lugar salen los clichés también. Sí, los clichés Es tienen que por razón. algo existen. Siempre hemos Eso es lo platicado, ¿no? Que por curioso. qué siempre traen como las mismas vestimentas que Es que es tela lo- blanca, es lo que te dan cuando delgadita, llegas. victoriana. güey. Te entregan, uniforme, güey. güey. Fíjate que Uniforme. nosotros hemos explorado esas posibilidades y empezar a coquetear con los conceptos de tulpas, egregores, y decimos, bueno, quizá es una manera de mimetizarse, pues a través de algo que tú ya reconoces como, bueno, es un fantasma. ¿Por qué? Porque es una niña de blanco, bla, 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 pues, ¿no? Pero luego ¿Quién tiene sabe? una historia atrás, o sea, y te das cuenta que sí hay un alguien que digamos que coincide con esa descripción, y yo creo que en esos casos sí podría tratarse de una entidad espiritual, pero sí hay casos en los que dices, bueno, ni al caso que en mi casa, donde a lo mejor no ha vivido nadie antes, exista un fenómeno de este justo tipo. es eso lo que pasó, o sea, en la casa donde vivo, digo, evidentemente en algún momento un terreno antes hubo algo, pero desde que construyeron las casas, mis papás han vivido ahí. De hecho, ellos vivían ahí, viene el terremoto del 85, se dañan las casas, lo sacan, reconstruyen y mis papás regresaron a vivir al mismo lugar. Entonces, como
como que no sabemos de alguien que haya existido ahí. Digo, no sé, justo en época victoriana, qué chingados haya pasado. Sí, a ver, el mundo es muy grande, güey. ¿Sí? El tiempo es también muy largo, güey. Sí. Entonces, ¿quién sabe? Pero de tiempos recientes no había razón de ser de que hubiera una niña ahí. Fue como que lo que más me choqueó. No regresé a la casa como en un mes, güey. O sea, me quedé en casa de Alex. Ay, Cuando güey. regresabas, de que volteabas a ver. Era sí. como para que Tú- sacaras la tuve- cámara y ¡pam! No, Sí. teníamos, yo creo que 12 años, güey. Ah, no estaban sé. muy chiquitos. Yo como Yo güey. pensé que había sido reciente. Yo No, también. no, ya Creo tiene que rato. desde ahí hubieran empezado, güey. Sí, no. Porque Estaban yo me los morritos. imaginé así peludos. Yo también, todo talegón, todo talegón. Todos de los gatos corriendo, güey. No, recientemente nos han pasado ya cosas como Más tranquilas. Sí. Sí. Sí, que Que se cae esto, se Ajá. mueve esto. Mira, a mí lo último que me pasó, estaba en la sala con mi hermana, o sea, de tu casa, estábamos viendo la tele y era en la hora en la que el sol te está dando como de frente, mucho sol, y teníamos la persiana hacia abajo, o sea, pero si alguien pasaba o algo así se veían sombras. Y en eso pasa una sombra así bien rápido, güey, y en los 2 segundos como de reacción fue de, no mames, porque pasó con una velocidad muy, bastante rápida y además pues, era como un niño y hasta donde yo sé no había niños en ese momento, en la Ok. privada donde vivo. Ok. Y en chinga me paré así como hasta mi hermana se sacó de ¿qué Modo- pedo, güey? ¿Qué modo pasa investigador, contigo? ¿no? Te Sí, sale. sí, dije a huevo, güey, una gente A sombra. huevo güey. y comemos. ¿sí? Abro la puerta y no había nadie. Sí. Y pues es una privada, güey. O sea, para entrar hay una reja, tienes que abrir. Yo de por sí vivo hasta el fondo. O sea, la única manera en que alguien haya pasado tan rápido y se hubiera salido para que cuando yo saliera de la casa y no hubiera nadie, es que o se hubiera brincado, güey, o fuera Flash o un pedo así, porque no había manera. Y le dije, bueno, ya volteé con mi hermana y le dije, oye, ¿viste lo mismo que yo, la sombra? Sí, vi la sombra, pero pues pensé que era alguien más. Y eso fue como lo último Es que como que lo más común me pasó, güey. las Sí, sombras y ese claro, tipo de cosas. sí. Sí, es muy común. O los ruidos. ajá. Los ruidos ¿Tú, también. Mike, Sí. ¿qué te ha pasado? Güey? Pues fíjense que Sergio y Minor saben, ¿no? Que yo por muchos años yo nunca tuve ni una experiencia paranormal, ni de ovnis, ni nada. Yo era cristiano, ¿no? Ahí donde lo ven, Ahí donde me ven, aquí con Necronomicon aquí. Pero yo era cristiano y a mí me da mucho miedo todo eso, pero también me atraía mucho porque me gustan mucho las películas de terror. O sea, y me decían que abrían puertas y todo. Pero lo que más me daba miedo es que a mí me decían, no existen los espíritus, no existen los fantasmas. Todos esos son demonios. Y yo, qué madre, pues. Es verdad. Qué extremista. Qué cierto. extremos, o Sí. sea, No si hay- veo no- a no una hay niña, grises. no es un fantasma de una niña, es Sí. un demonio. Sí, Y sí. siempre me dio mucho miedo eso. Y ya de tiempo para acá ya he estado como experimentando y ya leyendo más sobre estos temas, como que ya se me ha quitado mucho el miedo de eso. Y ese miedo siento que era lo que hacía que no me pasaran muchas de esas cosas. Últimamente, lo más también reciente que me ha pasado fue hace poco, hace como 2 meses yo creo, algo muy leve que yo estaba en mi cuarto, ¿no? De noche, unas 10 de la noche. Fui a la cocina, todos los focos apagados, por agüita. Me serví mi agua, pasé por la sala y luego llegué a la cocina, ¿no? Me serví agüita, ni prendí los focos yo, porque ya tengo todo mapeado. pues, Sí, en pues mi ya te la casa. sabes. Sí, Sí. te lo sabes. De hecho, pues dicen que si alguien se mete a tu casa, el peor error que puedes hacer es prender la luz porque pierdes la ventaja que No, tienes. exacto, de que sí. tú conoces perfectamente. Pero qué luego, hay ¿cómo en le tu vas a casa. dar el balazo si no lo estás viendo al vato? Pues disparas a la nada, ni modo. Pero le sales, A ver, le vale, das. ¿qué, güey? Te sales por la espalda. Pero pues sí, o sea, me serví agüita, me regresé y cuando estaba enfrente del espejo de la sala, nomás escuché un atrás de mí. Ok. Y no era mi abuelita porque ella estaba dormida. No, ¿y por qué correría tu abuelita? Exacto. y es que eran como un sonido de, no sé si tacones, pero sí eran pasos fuertes. Rápidos No y pudo haber sido un gato, no pudo haber sido un perro arribado. No sé cómo habrá llegado ahí, ¿no? Pero, o sea, yo me acuerdo que me paré, volteé y dije, uy. Así empiezan todas las películas de Sí. terror. ¿sí? Primera, Y me regresé primera a mi señal. Sí, primera señal. De y que dije, tensión. uy. Sí. Pero sí quise voltear hacia acá, por si acaso, de que es que si es algo, tengo que verlo ya. Ujú. Y me regresé a mi cuarto y ya no pasó nada. Pero eso es lo más... ¿Te asustaste, güey? No me asusté.
Es que si no te asustas, pero como que te sacas de onda. Bueno, No, pero claro. cuando te respiran, sí te vas a asustar. Ah, no, claro. Cuando escuché Cuando algo escuchas acá, tu nombre al oído. Mientras Digan, de eso, "Ay, ahí mía es- culpa". Sí, no, o algo acá. ahí sí me voy a asustar. O me voy a quitar el audífono y... Es que por más que estés acostumbrado a estas cosas, o sea, siempre como que te ocurre algo en ese momento que te da curiosidad, pero como que lo piensas, ¿no? Sí, y creo que sí pierdes sensibilidad ante esas Sí, la cosas. verdad que Sí, bastante. Hace muy poco, por ejemplo, me pasó algo con un Uber que la verdad casi ni lo conté porque fue... Sí, a mucha gente a lo mejor que le pase eso le podría dar mucho miedo, pero que este Uber venía así a recogerme. Sí, eso es muy raro porque cuando llega había otra persona enseguida de él. Ah, o sea, Una tuviste mujer que venía con él y dije, a lo mejor es su novia, su esposa. Porque sí me ha pasado Sí, que sí, sí, llegan Sí, y a veces traen a la familia. les vale, Oye, ¿no? Disculpa, es que no tenía dónde dejar a mi esposa y se tuvo que ir Tú, conmigo. una estrella. Sí. Bueno, aquí ya le voy a poner una estrella, pero me voy a subir. Exorciza el carro. Y ya me subí. Y ya, buenas noches, buenas tardes. Eran noches, ¿no? Buenas noches. Pero me quedé así. Qué raro, no alcanzaba a ver por el asiento a la persona que estaba enfrente, pues. O sea, pero la seguías viendo ya que te había subido. No alcanzaba a ver. Ah, ok. Sí, pues, Pero se yo la vi trata- por fuera, pues. Entonces, ya. Wow. ya que como que me asomo bien, o sea, ya hice esto así, me di cuenta que no había nadie. Y me quedé, ok, no le voy a decir nada, dije. No, se va a Y, ondear, y güey. luego dije, sí le voy a decir ya que me baje. Y le dije, oye, la verdad cuando me subí, vi una persona enseguida de ti, pero no te quise decir nada. Para que me trajeras. No me chingues, me dijo. Neta, Sí. Ya voy a pagar mi aplicación. no Y me ya, de chingues. que, no, pues no sé, que, no, pues tú te la vas a llevar, me dijo. Usted No sé. sabrá. A la madre, güey. Como que sí, acá, de que no me creyó, pues no sé. Pero pues yo también no sentí miedo en ese momento porque dije, pues, son cosas que a veces pasan. Sí. Sí. O sea, y puede que no sea que esté cargando con una entidad o algo, si simplemente puede ser la energía de alguien La ahí energía. proyectada. Oye, ¿Cuánta eso, gente se no, sube, güey, güey? ajá. ¿Cuánta gente se Hay sube a los Ubers? mil explicaciones, o sea, desfase temporal, no sé. Puede haber muchas cosas que pueden explicar ese fenómeno y a la vez no explicarlo. Entonces, realmente por eso. Yo les he contado una anécdota de un carro precisamente que fue algo similar. Mi cuñado, él trabajó igual un tiempo en Uber y andaba pues, recogiendo gente. Pero hubo un día en el que fue a visitar a uno de sus amigos y su amigo tiene cámaras que dan igual hacia la calle. Entonces lo vio llegar, igual por la cámara dice que vio que iba con alguien acompañándolo, o sea, en el copiloto. Por la cámara. Ajá. Ah, Y bueno, fue sí, como ya que, sé. ya llegó mi amigo, ¿no? Y bueno, es que son más bien monitores, porque esa cosa no grabó. No graba. Ah, ok. Ajá, entonces se salió y ya le abrió la puerta a mi cuñado y se bajó mi cuñado del carro y fue como, ¿y dónde estaba con quién venías, no? Y mi cuñado, ¿cómo? No me chingues. Ah, te digo sí, también, no me o sea. chingue. No, y fue lo mismo. Le dijo, es que vi que venías con alguien, o sea, alguien de copiloto. Y mi cuñado, Wow. como no. Pero ahí no paró la historia. Ok. Ahí donde vivimos, los carros se quedan como tipo en el patio, que está a lo largo. Ahí metemos los carros y la casa está al ladito, ¿no? Y ahí mismo vamos a tirar la basura, porque están los botes en ese pasillo. Y yo salgo generalmente en la noche a tirar la basura y al bote grande, ¿no? Tenemos un bote en la cocina y ya de ahí saco la basura. Entonces salí a tirar la basura al patio y pues tengo como que atravesarme los carros y de repente mientras tiraba el bote de basura escuché que en la ventana del carro alguien le hizo así. Y volteé a ver como que, ¿qué onda? Porque tengo un sobrino chiquito. Pero dije, bueno, no creo que tan tarde él vaya a venir a jugar o a hacerme una broma, ¿no? Y abrí el carro y pues obviamente no había nada. Y pues ya, le conté a mis papás y fue como, bueno, quién sabe. Pero ahí no paró todo. Oh, ¿qué? Después, un día de muertos, precisamente. 3 volvió a- actos tiene. Ajá, Sí, 3 así actos. Precisamente Día de Muertos. Y eso fue en la tarde, o sea, era de día. Igual mamá me dijo, oye, ve a sacar lo que salió de la ofrenda, como que todo el resto de papel y no sé qué. Ah, sí, lo fui a tirar. Y nuevamente en el carro, en el mismo carro que pasó, escuché otra vez. Pero dije, ay, X. Pero estuvo muy loco porque ya por no hacerle caso, volvieron a tocar, pero ya más fuerte, así como para que volteara forzosamente. Y ya fue como que, ¿qué pedo? Caso, perro. Sí, o sea, como que ya era una cuestión de forzar Mucha a que insistencia, volteara. ¿no? Y hasta el momento, pues, ese carro está como que extraño. Y así lo compraron de que en Marketplace, oportunidad única, coche Todo- 60,000 todo- y la de Está, fotos todo está un balanceado. poquito abollado. Tiene unos agujeros chiquitos. Unas manchas rojas en la cajuela. No, es que aparte ellos me preguntaban que si era nuevo. Les dije, no, ese carro fue seminuevo. Entonces,
algo tal vez traía Sí. detrás. A ver, si ustedes vieran un BMW en 60,000 pesos. Yo pensaría 2,000, que es una pafa. 2,000. Sí, No, claro. pero o es que sea, ese que lo ves. concepto creo que no existe aquí, ¿eh? Ajá, ¿no? Sí, es que es algo que ¿Cómo? allá es No. muy común, que son los O carros chocolate. chocolate. Ajá. Los carros que vienen de la frontera. Imagínate un BMW así que te enseñan papeles mexicanos, Ah, te ok. dicen dame 60,000 pesos por él, pero están así los cristales todos balaceados. Ok. Ay, Ay, bueno. Pero no me los le cristales. estás Ah, preguntando a las está personas intacto. equivocadas. Sí, ¿verdad? sí, O sea, Sí, se lo dan. Mira, Ah, sí, dice sí, 60 sí. por esto, 15 reparo los vidrios. Y lo vendo en 200. Sí, ajá, o sea, no, es muy curioso. De hecho, creo que las casas en Estados Unidos es por ley que te tengan que Te decir. tienen que si- decir si hubo alguna defunción de cualquier tipo, ya fuera por causas Enfermedad, naturales lo que sea. o por asesinato. Digo, hay muchas personas que ya ponen como el stop ahí, pero digo, ustedes sí comprarían Ah, la no, yo casa, por me supuesto imagino, que sí. güey. O sea, bueno, o sea, Sí. una vuelta bendita por aquí, ya, ¿no? O sea, Un cuarcito Te por da ahí, para una bendición. temporada de episodios para grabar en tu propia sí, casa. sí, sí, no. ¿Dónde están los unos más golpecitos en la noche, pues. ¿no? No pasa nada, o sea, se puede vivir con eso. Oigan, aquí en Noches de Terror tenemos un debate para los invitados. Ya sabes a dónde voy. Eric tiene la creencia, o bueno, más bien la teoría de que en la Biblia, pues se supone que está marcado que cuando un niño muere o fallece. Bueno, no en la Biblia, más bien Bueno, en el en canon, la religión, en ajá, el canon sí, de sí. la religión. Todo lo que engloba la Eso es la Iglesia Biblia, Católica. ¿no? De alguna manera, más aparte algunas como creencias, Anexos. leyes, anexos que Pero que esos tiene. no son canon, como los santos y todo Sí, eso. sí. Sí, los santos sí no son, Es no como deberían Broly, ser haz de canon. cuenta. Ándale, exactamente. Lo van canonizando poco a poco. Sí. Pero se Biblia supone súper. que los niños pues son almas inocentes, si así lo quieres Que ver. no deberían de penar. No deberían, Ah, ya sé dónde vas. Y Sí, entonces, sí, sí. en efecto, lo que decía Mike ahorita de los niños, Los niños son- que se aparecen en realidad pueden ser demonios. Ajá. Es Porque no existen almas en pena de niños. Deberían. de ¿Ustedes no qué opinan al respecto? A la bestia, es muy complicado porque ¿qué es un demonio, güey? ¿Y ¿No? qué formas puede tomar? Sí, o sea, ¿son los demonios de San Cipriano? ¿Son los demonios del Grimorio del Rey Salomón? ¿O son los demonios de qué época del Antiguo Testamento? O los demonios Pero incluso también- catalogados por los exorcistas, ¿no? Que son los que regularmente nos inculcan el miedo a entidades que son diferentes a la divinidad. O sea que básicamente el demonio puede ser o sea, en concepto, tú puedes encontrar a los demonios como por ejemplo antiguas deidades de civilizaciones Egipcias, antiguas. ajá. Y por otro lado, pues puedes ver como estas historias en las que sí, efectivamente hay una entidad espiritual con intenciones tal vez negativas para lo que nosotros conocemos como el bien y el mal, que se apodera del cuerpo de alguien, ¿no? O que se manifiesta, infesta hogares, ese tipo de cosas. Sí, es una concepción muy cristiana, o sea, no cristiana del Sí, cristianismo, esto se sino de termina la que el religión cristianismo católica. es la realidad, ¿no? Ajá, O sea, exacto. Es Y que es como partimos de ahí, Ya pues. partimos de ahí. Ajá. Sí, es un Partiendo- sesgo muy Partiendo cabrón. de ese punto, yo pienso que creo que no, o sea, creo que sí puede haber niños que Sí, se yo queden. también. Creo que el alma, si es que existe como tal este concepto del alma humana, sí creo que debe ser muy similar, no importa la edad. de La cada otra uno. teoría que tenemos respecto a esto es que cuando tú te manifiestas como en tu mejor forma, a lo mejor donde fuiste más pleno, más feliz. La versión que más te gusta. La versión ¿no? que más te gustaba de ti. Y a lo mejor también por eso muchos se recuerdan como niños y por eso andan vagando como... Pienso que también como tiene niños. que ver con esta parte de cómo fuiste recordado. Ujú. Eso creo que es muy importante porque... Sí, porque Sí, ahí, lo explica Coco, ¿no? eso lo o sea, ahí ya estaríamos hablando de que depende del observador. Entonces, no tanto del observado. Sería subjetivo, tal vez Ajá. una persona lo ve adulto y Ajá, otra la ve de niño, pero es la misma exacto. persona. No quiere decir que sea un demonio. güey. No. Pero es que también, es que el término, el concepto demonio Sí, es, bueno, te digo, es como muy cristiano. es muy tajante. es muy Una línea tajante. muy delgada. O sea, recordemos Sí. todas las deidades o sea, del Antiguo Testamento, incluso antes de pues, todas estas dioses egipcios, los dioses de Anunnaki, los sumerios. Esos terminan siendo demonios. Demonios, Después sí. el mismo Baphomet, Sí. que viene de esta deidad sumeria, en la que, bueno, es el dios de las moscas en forma como paródica de parte del Antiguo Testamento, porque pues para hacer las ofrendas en los templos en la antigua Sumeria, pues dejaban ahí los cadáveres, pues vaya, de los tanto animales como de seres humanos. Entonces eso jalaba muchas moscas, güey. Y eran por eso que es como que, bueno, es el dios de las moscas, Baphomet, que luego termina corrompiéndose totalmente cuando
cuando Salomón los enlista en 72 y dice, bueno, pues este son demonios, ¿no? Pero bueno, quién sabe, porque al mismo tiempo los demonios también vienen a aportar como atributos positivos en el desarrollo de la gnosis de las personas. Por ejemplo, existe Astaroth, que es quien da juicio y nos presenta la arquitectura a los seres humanos, se supone, ¿no? O Baal, que es es que son un montón, o sea, realmente 72, son mira, uno. Muchos nombres. Vamos, número 1, Baal, ¿no? O sea, Top demonios. Clases de demonología. demasiados, Sí. pues, ¿no? Y entonces realmente si te lo llevas a ese ámbito, y luego incluso hay otros pues demonios que tienen como aspectos más insectoides que se empiezan a conectar más con historias de ufología, güey. Entonces dices tú, ¿qué está pasando aquí? Es que también esa es otra, ¿no? O sea, antes no se tenían los registros tan precisos Por no decir cero precisos, sí, ¿no? O sea, como hoy en día. Entonces, Ujú. se puede catalogar como extraterrestre, como demonio, cualquier ujú. cosa prácticamente. Sí, incluso a las entidades sombra hay quienes las catalogan como otro tipo de seres, no fantasmas, no demonios, sino como otro tipo de entidades interdimensionales. Ajá, justo que podría ser algún reflejo, algún cruce de dimensiones. Sí, de que incluso realidad. la Más probable. caracterización esta del hombre del sombrero, que a él lo catalogan algunos autores, ¿no? Algunos investigadores como el personaje que dirige Sí. como a esta horda, ¿no? Ujú. Y que incluso hay como una batalla espiritual dentro de estas entidades que están entre todos. Yo creo que puede ser que esto que catalogamos como lo bueno y lo malo, en realidad sí viene mucho de las religiones totalmente. Totalmente. A ver, el purgatorio no fue mencionado hasta el siglo XIV, güey. El incubo y el súcubo no se mencionó hasta el siglo XVIII. Entonces, realmente, ¿qué es la realidad? Lo que pasa es que las personas que escribieron la realidad, llámese la Biblia, el Torá, el Corán, realmente, pues, ellos es su interpretación. Y bueno, y si no la crees, pues, ahí nos Pues sí, vemos en la simplemente hoguera. ¿Sí? simplemente Sí. las cruzadas Una cristianas. mentira la repetida quema varias de veces se brujas. convierte en una verdad. En las cruzadas, por ejemplo, en la primera cruzada que se hizo, fue donde se encontraron las santas reliquias, güey. La lanza de Longinus, el sudario de Turín. Bueno, que no fue el sudario de Turín, ¿cómo se llamaba el sudario? La primera versión. Ajá. Porque hay 3 versiones del Sí, sudario de hay Turín, un güey. chingo ya de todas las Entonces, reliquias que te es puedas muy imaginar. curioso que en esta primera cruzada para recuperar Tierra Santa, o sea, que Europa recupere Tierra Santa en Israel, o sea, es cuando se encuentran estos grandes amuletos o estas grandes reliquias de aquellas épocas de Jesucristo. Entonces, si lo ves en perspectiva, realmente parece más bien como un gran folleto publicitario, güey. Sí. O sea, no sé. Pues Y es que- también las metáforas que se aventaban, ¿no? O sea, digo, no sé a qué se estaban refiriendo, si tal vez lo estaban haciendo así como de, esto es un demonio, o tal vez Ujú. le estaban quizá pues tirando es que a al alguien. final de cuentas era su manera de tratar de imponer su... Era el hate de ese El momento. hate, sí, güey. Ese güey me cae mal, vamos a hacerlo demonio. Pues sí. Sí. Por ejemplo, la Pudo bestia pasar. 666, la persona más malvada de la historia, Oye, que Aleister era Aleister Crowley, Crowley, güey. O sea, nomás era un loco. y nomás era un loco, güey. Como muchos ha Sí, habido. como pues. nosotros aquí. Como nosotros. el Pues, Mike a la nosotros bestia nos 666. podrían pues estar tachando ahí de herejes, de muchas Ujú. cosas por andar hablando de estas cosas. Si quieren nos salimos de aquí, en aquellos tiempos. No refiero a Ah, me refiero sí. en la actualidad. Uy, no. Bien muertos estuviéramos, O Sí, sea, sí, bien. no hubiéramos muertos. aguantado más de 2 episodios, yo No, creo. no, y- no, no. Ah, pero ¿qué castigo hubieran elegido entre tantos de la Inquisición? No creo que no dejen elegir. Yo no creo que hubiera el bueno, o sea, Yo hubiera Entre levantado tantos- una ayer revolución. que ¿no? te tocara. La guillotina no estaba, ¿verdad? No. Continúen hablando, voy a servirles más agüita, pero Ah, ustedes estaría continúen chido, hablando. Continúen. Oigan, en temas de... vi que apenas subieron un episodio de secretos de la Segunda Guerra Mundial. Ujú. Y justamente, no sé si tuvieron la oportunidad de checar ¿qué fue? ¿La semana pasada? Se desclasificaron documentos. Ujú. Me parece Sí. que ya por ahí se habían desclasificado en algún momento de Oficialmente 2000. ya, ¿no? Ajá, pero ya lo hicieron oficial. Ujú. ¿Y qué sí, opinan al respecto? ¿Qué postura tienen ustedes, respecto a la teoría ¿qué de... archivos especifican? Kennedy. ¿Hablas de los de Kennedy? En los de Kennedy venían algunos que hablaban, era como un testimonio más bien, o como un documento Gracias. en el cual un soldado, de hecho por acá tengo el nombre, El soldado ruso, ¿no? de la SS, Ujú.
Lo tengo por acá, ahorita les doy Alemán. sí, Es que fíjate que esa desclasificación nos agarró en pleno movimiento y sí queremos revisarlo, pero todavía como que andamos. No, y en recién movimiento. sacamos un episodio de Kennedy Ajá. y todavía justo en esa semana No habían sacado nada. La, No, la todavía semana no habían siguiente sacado. sacaron La la semana desclasificación. siguiente, Pues creo que antier salió la foto, ¿no? Fíjate que no lo hemos hay visto, foto, güey. ¿Cuál? Hay una foto de ese pedo, es lo De Kennedy. interesante. De la autopsia de Kennedy. Sí, en No, la plancha. y Bueno, todo. también de este documento del Wow. señor del bigote chistoso, Del hay pintor una austríaco. foto supuestamente Adolfo. que tomó un ex soldado de la SS que Ajá. pues prácticamente fungió como un agente de la CIA un espía. con el nombre en clave, Melody 3, y su nombre es Philippe Citroën. Este vato básicamente da testimonio de que después de la Segunda Guerra Mundial tuvo varios encuentros con Adolfo. O sea que no en Colombia. se desvivió. No se Ajá, desvivió, es vaya. correcto. En Colombia. En Colombia. Colombia Y y de ahí Argentina, se ¿no? jaló para Argentina. También en Chile hay mucha Sí. banda de la que escapó de... Sí, de- se habla mucho de que hubo como una oleada de De migración. de migración para para Latinoamérica, Sudamérica, ¿no? Fueron 12 submarinos U-Boots que se les conoce como la flota de el señor del bigotito, ¿no? Y que dicen que, bueno, se especula que es Sudamérica porque se han encontrado 4. Uno en Inglaterra, otro en Groenlandia y 2 en Argentina. Entonces, además, digo, cuando hablamos de eso en este capítulo, un montón de comentarios de personas que viven en Chile, en Perú, en Argentina, corroboraron que realmente hasta la arquitectura Es está correcto. muy influenciada, y por ahí está el caso de la isla Friendship o de la secta esta también que está asociada con Pinochet en Chile también, y que es alemán totalmente todo eso. Sí hay mucha influencia. De hecho, se dice, o sea, es casi que confirmado, pero obviamente el gobierno argentino no lo va a decir nunca, que Juan Domingo Perón, el presidente que estaba en ese momento, estableció toda una red, digamos, de apoyo para justamente permitir que llegaran estos soldados a Argentina. Hay quien dice que este presidente de Argentina tenía ideales, si no es que prácticamente los mismos, Muy muy pegados. extremistas también. Pero sí es un hecho que ahí hay cosas raras que, pues mira, si tú me lo preguntas, yo, Alex, pienso que sí, como por qué dejarías escapar la oportunidad de mostrar a uno de tus mayores enemigos muerto. En este caso, el señor del bigote chistoso. A mí se me hace muy raro. Obviamente hay versiones que dicen que lo incineraron sus propios soldados para que no cayera el cuerpo de esta persona. Creo que con el su enemigo. cráneo anda dando vueltas por ahí, ¿no? Sí, lo En recuerdo. Pero Rumania se o algo supone así. le hicieron pruebas de ADN Y no es. no coincidían. ¿Tú sí crees que Entonces, llegó para acá a nuestro sí, continente? este señor. Yo digo que sí. Sí. Es que está, o sea, si No es difícil si los pensarlo. pequeños- No es difícil. Digo, los pequeños escaparon, ¿por qué ese güey no? Sí. Hasta este punto yo creo que ya está muy frío. Ya. No, Sí, claro, o sea, sin duda. Sí, pues, Está Entonces, congelado a como el menos, Capitán América. Es interesante. Como Walt Disney. A menos que se haya encontrado cierto artefacto. sí. La campana. Es que... bueno, el lanza, Santo ¿no? Grial. Lo dirán de chiste, lanza pero esos también. güeyes tenían la búsqueda de Sí, la esos nevera se artefactos. dedicó a Y buscar. aparte desarrollaron tecnología muy cabrona. De hecho, Sí. no sé si hayan escuchado hablar de la campana. Sí, Claro, Sí, sí. era Dialogue, se llama. Y aparte, muchos dicen, esto es teoría también, de que los ovnis o los predecesores de los ovnis Ujú. son un desarrollo alemán. por Sí, así hay decirlo. unos Deben ser planos por marca ahí que Volkswagen. no se sabe si son reales. Sí, tipo platillos. Que son platillos, que era tecnología que supuestamente los alemanes estaban desarrollando para Justamente para esta época. hablamos de eso en este capítulo y desarrollamos una teoría que a mí me parece muy interesante, porque yo no tengo nada en contra de los ufólogos, pero... no es cierto. Nos encanta el tema. No, pero sí Es interesante, pero Es muchas interesante veces es... y la verdad es muy cierto, solamente que muchas veces todo lo que vuela es un ovni ya, pues. Ujú. Entonces, Sí. es muy curioso cómo en los registros históricos con respecto a los avistamientos de ovnis, no fueron discos hasta posterior a la Segunda Guerra Mundial. O sea, eran vistos como luces, como fuego, etcétera, ¿no? Pero la representación de lo que es el platillo viene a raíz de los desarrollos alemanes y de cómo se fue difundiendo toda la información y los desarrollos secretos de la KGB y de la CIA, etcétera. No digo que sean los mismos,
pero quizá la forma de cómo conocemos el platillo volador quizá viene más bien de estos experimentos y no tal cual de los seres. Entonces es curioso esa parte. La otra es que también puede, o sea, y otra cosa que platicamos es que esto puede tratarse de tecnología desarrollada en base a algo que ya encontraron, o sea, como pasó inversa. en el caso Replicando. de Roswell, que también se piensa que esa tecnología, que incluso los cuerpos extraterrestres que se recuperaron en ese momento, o sea, se dice, no está confirmado. Hubo unas imágenes falsas que salieron por ahí. Sí. La Uy, autopsia la del clásica, alien la ahí, Me la ¿no? comí con 2000, patatas, yo, 2006, güey, ¿no, cuando güey? estaba yo 2006, morrito, inicios güey. de YouTube, autopsia a un alien real. no, Entrevista a un mames, alien güey. después acá. En el interrogatorio. ¿Era esa o la de Valentín Elizalde? No, eran esas, pero yo creo que sí hubo algo. O sea, creo que sí recuperaron algo que no saben de dónde viene, que no sabemos exactamente si son los grises, como se plantea, que de hecho en base en ese caso del 47, ya en los 60 se empiezan a pasar muchos avistamientos muy similares a este. Existe, nosotros decimos una época dorada de la Sí. ufología, que fueron los 60, 70, 80, Sí. que es donde están todos los casos famosos, o sea, Travis Walton, la abducción de los Barney Hills, Betty Barney Hills. Los Es que ya el Este, contactismo se Hamas. convierte en otra cosa. Ya no es solamente el hecho del primer contacto, que es el avistamiento del ovni, Sí. sino que ya empiezan las personas a dar testimonio de que son abducidas y llevadas a un lugar. Y que no solamente eso, sino que hay personas que incluso afirmaban que estas entidades tenían propósito con los seres humanos. Sé que enseñarnos o evitarnos. O un hibridaje. Y diversos proyectos secretos empezaron a salir a la luz años después, haciendo referencia a aquella época específica en la que en Roswell se recuperaron cuerpos extraterrestres y se estudiaron, y de hecho convivieron con los soldados estadounidenses por un tiempo y sacaron bastante información. De esa misma información que luego se compagina con el caso de Betty Barney, que dicen que vienen de un lugar que es el Zeta Reticuli. Y es ahí de donde viene todo. O sea, realmente desde ese punto, desde esas historias, es de donde tenemos la información que hoy en día se estudia. O Son que, historias muy elaboradas. Sí. Si son este falsas, sí es son como muy multiverso, es como leer El Señor de los Anillos y el Silmarillion, y es como todo está conectado El Cosmere. porque a mí lo que me llama mucho la atención es que realmente a raíz del incidente de Roswell, Como que empieza a haber un auge, ¿no? empieza ya en los trabajos del ser humano en tratar como de, pues, aliarnos o trabajar en conjunto, y tenemos historias como pues el Área 51, la base de Dulce, de Phyllis Schneider. Tenemos varios testimonios que son sumamente, que están conectados y que No, y todos los empiezan a señalan salir, empieza un avance rápido en la sí, tecnología. también la Guerra Fría tuvo mucho que ver. Sí, tiene mucho que ver. Y tiene claro mucho que también hay ver. conspiración detrás de eso. O sea, detrás de la Guerra Fría hay proyectos secretos donde supuestamente la Unión Soviética y Estados Unidos trabajaron en conjunto. Y es ahí donde sale todo este rollo de que el lado oculto de la Luna, o sea, que dicen que colaboraron, encontraron naves extraterrestres ahí. Hay unos videos, de hecho, que hablan de esta Mona Lisa extraterrestre. el Apolo 20, ¿no? Que dan Del pie al Apolo Apolo 20. 20, ajá. Que supuestamente en esta etapa habría alguna colaboración de estas dos grandes potencias de aquel tiempo, y que para el mundo solamente estaban compitiendo, pero en realidad estaban descubriendo algo que iban a usar cada uno para sus propias conveniencias. Y otras cosas que dicen es de que, bueno, en ese tiempo también estas inteligencias también estaban buscando quién desarrollaba la tecnología antes, o sea, quién podría agarrar esa tecnología y entenderla para poder elaborar armamento. Proyectos diversas- como el MK Ultra, Exacto. Proyecto Filadelfia. Todo eso El podría proyecto provenir de lo Filadelfia, mismo. A mí es una de las cosas que más me vuela la cabeza, porque hay testimonios, hay registros, y si la historia es la historia que conocemos de que un barco estaba aquí, una neblina verde, y de repente aparece acá, pero aparece con cuerpos Entre las paredes. impresionante. Es A mí impresionante. se me hace loquísimo, se me hace plausible, y creo que podría ser porque ya no siguieron la misma línea de Bueno, investigación, eso es lo porque que tú por algo crees. pasó. O sea, esa es la otra. O sea, Como la otra mortales. es que sí existe. Y existe tal, pero tú no lo sabes. O sea, hay muchas cosas que no sabemos, que realmente hace 15 años el que estén intervenidos nuestros celulares o la observación invasiva del gobierno era una locura, güey. Y ahorita estamos hablando de esto y me van a empezar a salir un montón de anuncios en Amazon. Sí. Entonces,
sí es algo que está pasando, pero tú no lo vas a saber, güey. O sea, Hasta que ya esté. hasta Hasta que ya esté aquí Hasta con que ya nosotros. esté, vas a decir, oye, Oye, ¿cuándo nos implementan esto? ya- ¿En qué momento los carros se manejan solos, güey? O sea, ¿En qué es- momento hay anuncios en Prime Videos? Ajá, exactamente, güey. Son cosas así. Ese es el truco. ¿Qué tecnología actual ¿Creen que sea de ustedes origen? piensan que tiene un origen o que sí hubo una inflexión muy cabrona a raíz de que encontraron El algo microondas. Los microondas. Los también. microondas. Yo ya lo había dicho, los Sí, microondas sí, a mí como que no me hace lógica. No tiene cómo sentido, llegar. güey. No, es- Nadie entiende los microondas. Nada más no metas tenedores ni nada de lo Nada más no te adentro, pongas güey. enfrente porque te puede dar cáncer. Sí. ¿Por Pero ¿cómo qué? funciona el Y está en mi mecanismo? casa, ¿no? Es impresionante. El pedo de los procesadores, ¿lo creen? Los el microchips. poder tener tanta potencia, güey, de cálculo en algo minúsculo. Lo de los Está chips muy cabrón. cuánticos. No, Ah, pues, eso es muy ese nuevo, otro pero- pedo. Ajá, pero hablando como Pero desde en los... general los procesadores de hoy en día es que Sí, que está son muy así los cabrón la cuadritos. cantidad Incluso de que traen los transistores celulares, ¿no? Que Ya cada vez... Ay, Pequeño accidente. Porque se te hizo como está una muy cruz, cabrón. La madre. De que paren de hablar. Si bien, Stop. si bien todo ese pedo viene del silicio, que pues, es un mineral que Ajá. encontramos naturalmente, yo creo que la Sí, litografía, ¿cómo el piensas, proceso, ¿no? güey. El transformarlo. Puede ser que llegar a esta, eso. que esta piedra piense así. Ajá. ¿Cómo llegas a ese proceso de que unos granos de algo te Voy a moler tengan esta el- roca, voy a volverla a hacer Sí. para que pueda pensar en una pantalla. Sí, Está muy loco, güey. Sí, Está muy muy loco cabrón. pensándolo así. Yo creo que esa tecnología ya estuvo en algún momento en la Tierra también. Creo que Sí. hubo alguna civilización que ya había experimentado con esta ¿Has tecnología. escuchado de la las cueva cuevas de los- Talos? De, Ta- de los tallos. tallos. De los tallos, claro. Sí, Está sí, cabrón sí, también. es una historia curiosa, pero creo que en esa situación, o sea, estaríamos hablando como que hay otro lugar, ¿no? O sea, que estamos coexistiendo con una cueva que tiene una abertura hacia al puente de otra parte de nuestra misma tierra actual. Sí. Que tal vez sí exista una civilización ahí abajo, antigua, mucho más avanzada, que de hecho muchos lo dicen, pues tal vez la entrada de Agartha, Atlántida, ¿no? la Atlántida, Agartha, ajá. Agartha, que es la tierra hueca, la famosa tierra hueca. Es una de que- las teorías más locas, Más locas. pero más lógicas al mismo Como tiempo. todas las teorías ¿no? realmente, como sí, esas, sí. ¿eh? Lo O sea, curioso de la tierra, cuidado. de la cueva, perdón, de los tallos, es que esa historia va más de que te dice que hubo algo aquí en nuestra tierra que sí tenía, digamos que muchos avances tecnológicos. Entonces, no sé si esa civilización sigue existiendo, porque muchos hablan de que la Atlántida ya hace mucho que terminó, que hubo un cataclismo que terminó con todo. Por lo cual se me hace también lógico, porque creo que las civilizaciones tienen un lapso de tiempo, es como un ciclo, Ujú. se tienen que destruir para reconstruirse nuevamente. Y ahorita creo que estamos en esa etapa en la que está volviendo Sí. a hacer lo Va a ser que el fue auge antes. tecnológico de la Como es el- Y, civilización, ¿no? y por lo mismo, pues también se acerca un cataclismo. Como Sí, todo que es definitivo. cíclico. Un ciclo. Luego hemos hablado, Alex y yo, que siempre estamos muy pendientes del tema de la inteligencia artificial, ¿verdad? Que Oh, no. una vez en una... Cuidado. Sí, en una cena estuvimos como, oye, ¿cuál crees tú que sea como el invento Ya bien ahorita pedos, más por cierto. revolucionario de la humanidad? Ajá. Y estábamos como que, no, pues justo el microondas. Le dije, güey, la inteligencia artificial. O sea, Pero, yo creo que hay más, yo siempre les he dicho como mi preocupación que ahorita empezó una tipo guerra de inteligencias. O sea, que China dice como, yo El lo hago más DeepSeek rápido. y- Ajá. No, ¿y para qué la van a usar? Yo güey? dije, eso es peligroso. Deja tú eso, güey. es que jugado Metal Gear? nosotros como sociedad somos tan huevones que nos empiezan a poner justo este tipo de cosas y le empezamos a delegar todo a la inteligencia artificial. Estamos dando como demasiado poder muy rápido. Sí. Y justo lo relaciono a lo que dices, que después de una revolución tan intensa puede llegar un cataclismo. ahora, Y es que no parece que vaya ¿le ir estamos más dando lento. nosotros ese poder? Porque a nosotros una vez estábamos platicando justamente de esto y digo, el miedo latente es un Skynet, ¿no? Es, Sí. es lo que Ojalá. pensamos. Pero oigan, estas cosas no son seres humanos, no creen en eso. Pensar eso es como muy antropocentrista. Sí, y aparte lo ves sesgado por O la sea, ciencia ficción. ¿Quién por quita? Terminator. Porque Claro. ahorita todos los que estamos aquí sentados tenemos un algoritmo diseñado porque esto cree que nos conoce. Ujú. Pero realmente nos conoce o nos está moldeando, güey, a tener ciertos pensamientos o ciertas cosas. Nosotros estamos alimentando algo o ese algo nos está alimentando a nosotros, güey. Esa también es otra.
¿quién quita que la inteligencia artificial ahorita... Yo creo que son ambas a la vez, güey. No sé, yo Medio creo que simbiote. a la inteligencia artificial yo creo que no le convendría tanto Que no Lo, existamos los humanos. lo estás Sí, ¿quién? alimentando y alguien en algún punto con mucho poder, dígase corporación XYZ, lo va a usar para moldearte. O sea, es como de ida y vuelta. Y no ese está pedo. pasando eso. O sea, Sí. no sé, a mí me llama mucho la atención eso, porque va a llegar quizá un punto, digo, ya estamos en un momento en la sociedad en el que ya ni siquiera comemos sin tener un preámbulo o conocer una reseña o lo Sí. que sea. ¿Eso realmente está bien o está mal, no? Y realmente O sea, no sabemos qué tan dueños somos de nuestras decisiones hoy en día. Ujú. O sea, el hecho de que estemos siendo bombardeados constantemente con tanta publicidad, incluso indirectamente, o sea, hay veces que simplemente estás pasando en tu carro o en el transporte o lo que sea y ves en las pantallas en todas partes algo que te indica que, no sé, Que te va a la detonar moda. una necesidad que tal tienes vez... que hacer algo. Mira, de mi labú en mi mochila no vas a estar hablando. ¿Hasta dónde va a llegar? ¿Tienes un labú? Tengo un labú en mi mochila. Sí, me acuerdo que vi una imagen que No, decía, pero es que es justo el ejemplo perfecto. O sea, fue como que alguien lo puso en su mochila y de ahí todo el mundo Sí, quiso, sí. quiso eso. Sí. Entonces sí, El simple hecho de muchas veces de que te pongan las cosas visualmente, auditivamente, es un incentivo para que pues tú como consumidor potencial lo vayas y lo quieras adquirir. Y creo que esa parte, o sea, viene desde mucho más atrás. O sea, realmente no nos damos cuenta que ese video en realidad no significa nada en ese momento. Pero ¿qué tal si pasan 10 días más? Y luego te ponen otra cosa y luego te ponen una foto acá. O a lo mejor ya ves una persona que está dentro de tu algoritmo de amigos en redes sociales que tiene ese producto que también ya te habían puesto en anuncios. Ya empiezas a desarrollar esa Sí, necesidad. se va como construyendo, ¿no? sí, te crean necesidades falsas, porque ahorita justo retomando lo de la inteligencia artificial, lo podemos ver ya como necesidad, ya la implementamos en nuestro día a día. Sí. Pero hace 5 años no lo teníamos Mira, y no era necesaria. aquí voy a Pero hoy ya no regresar te imaginas un poco a sin, mi- sin ella. Está... Yo tuve una a formación mi de... historia del carro. Y, porque hay otra Y volvió a parte. tocar, güey. Y que me vuelve a tocar. No, es cuarto que acto de la yo secuela. tuve una formación de marketing y los de marketing te dicen que las necesidades no te las creen. Es un gran debate. De hecho, Tú tienes las necesidades ajá. A mí me... y las cubren realmente. A mí lo mencionaste y dije, este que podría también ser un gran debate el hecho de crear necesidades, necesidades. o descubrir necesidades. Ujú. Pero es que la necesidad va implícita entre el condicionamiento de la sociedad, el cómo te vistes, dónde vives, qué comes, si iPhone o Android. Y es como, ninguna de esas son necesidades. La necesidad es tener un celular, pues. Y a lo mejor tampoco es Y la no es una necesidad. necesidad, ¿Cuál es la necesidad que está cumpliendo el celular? El iPhone, la comunicación, tener un celular, estar conectado. ¿Cuál es la necesidad que está cumpliendo? Pero está cumpliendo una necesidad. Eso es Sí. Lo podrías claro. decir la comunicación, pero digo, hay otras maneras de comunicarte. Digo, el tema es que pues, estamos en un mundo ya muy rápido, muy de inmediatez y pues es la comodidad que Es te que a da. lo mejor ahí Y no se te quieres quedar relacionan atrás. Sí. entre correcto. temas de creatividad de las empresas y negocio, ¿no? Porque ellos dicen, te mostré algo que no sabías que necesitabas, pero ya lo quieres, güey. Pero nosotros descubrimos que siempre lo quisiste. Que siempre lo quisiste. Esa es la parte de las empresas pues, que tienen Switch departamentos específicos para encontrar esas cosas Sí. que tú necesitas. Pero al final de cuentas ya se volvió algo como también aberrante y repugnante, ¿no? Porque Sí. no es posible que puedas ahorita comprar algo súper caro que quizá sea un golpe a tus finanzas Y el siguiente... con un clic, güey. No, y aparte O sea, el siguiente año ya no es el Ya no es el tope. top. O sea, yo me refiero a que quizá esta guerra por la atención que estamos viviendo, tanto en redes sociales como por las marcas, pues ya llega a un punto en el que ya el humano desapareció, pues. O sea, esa promesa de los autores de llegar al homo spiritualis, quizá estamos muy lejos, güey. Y propuestas como las de Elon Musk, que parecen ser como un crecimiento en vertical de avanzada. Como altruista, ¿no? Hay que entender que el crecimiento del ser humano no es vertical, es horizontal, güey. Entonces, no sé, digo, yo no estoy en contra. A mí me encantaría tener un Tesla, güey. Pero al mismo O tiempo... ir a Marte, O un en chip un en viaje la cabeza, comercial. que tiene también esas propuestas que dices tú, a ver, el chip de que, ¿para qué? Para estar viendo en mis sueños a Coca-Cola, por ejemplo. Ajá. No mames. Dream Scenario con Nicolas Cage, esta película lo plantea perfecto. Soul, sí. Dices tú, a la bestia, este es el fin de la guerra por la atención. O sea, no sé, me llama mucho la atención eso, güey.
Sí. Y digo, al final de cuentas también nosotros aquí estamos contribuyendo, ¿no? Sí, porque, claro. porque juegas el juego o eres un inadaptado social. Sí, la otra es que también hay, ya me voy al terreno más conspirativo, que dicen que la tecnología realmente no se sabe ahorita, o sea, el público en general no sabemos hasta dónde llega. Por esta misma parte que muchas veces puedes estar en tu celular y de repente empiezas a ver cosas o algo en lo que estabas pensando, o sea, ¿qué tanto interfiere con nuestra psique el celular? O sea, nos lleva a tomar esas decisiones muy premeditadamente o literalmente están esas señales fluctuando entre nosotros, así como una red, como una Matrix o una nube, al estilo de una conciencia artificial que está por ahí. No lo sabemos realmente, no podemos saberlo. Ese sería literalmente la nube, pero para nosotros. A mí se me hace hasta cierto punto como también repugnante, sobre todo el hecho que menciona Minor, de no sabemos las alcances de la tecnología realmente, porque fíjense, nosotros a lo mejor y crecimos con que la nueva cosa era el puntero de la tecnología, ¿no? Pero debe de haber una limitante. Mira, el decirte, no les vamos a dar esto, güey. A mí se me hace, por ejemplo, poquito a poco dosificando. YouTube. O bueno, Spotify, no entré con todos, ¿no? O sea, una vez que yo contraté como mi premium en YouTube, ¿no? O sea, porque yo pago premium en YouTube. Sí, yo también, ya ves, no soy el único, Gabriel. No, es la mejor inversión que tengo en mi vida. Para mí es la peor cosa que han creado. Pero, por ejemplo, o sea, dices, YouTube, si pagas esta parte, tú puedes escuchar videos en segundo plano, puedes hacer esto. No tienes anuncios. Deja tú los anuncios, está bien esa parte, ¿no? O sea, pero a lo que voy es, la aplicación tiene el know-how, tiene la forma, conoce el camino para que tú puedas hacer eso, pero no te lo voy a dar. Si no me pagas, no te lo doy. Si no me pagas. Y está bien, es un negocio. Todos aquí estamos en un negocio, ¿no? Sí. Pero, a ver, extrapólalo. Velo empujando. ¿Qué cosas ya pueden hacer las cosas que nosotros todavía no tenemos el dinero para pagarlo, güey? ¿Hay carros voladores? Pues acaba de salir transporte. hace como prototipo. 15 días un prototipo, ¿lo vieron? Sí, Pero desde Tienen años ¿cuándo? sacando prototipos, o sea... Sí, ya tiene un... Pero es como que, a ver, esa es la diferencia gigantesca. O sea, realmente los grupos de poder que tienen el dinero, nosotros lo hemos mencionado así, o sea, esa es la nueva religión que está controlando el mundo, porque quien tiene la tecnología hoy es quien controla el mundo. Entonces, nosotros evidentemente no tenemos la tecnología, pues, y quizá todo este sueño de la élite o de las grandes esferas de poder, quizá también piensen lo mismo, pues, así como de... A ver, nosotros que somos unos Rockefellers, pues ¿quién está arriba de nosotros? Y te vas yendo y llegas a puntos bien extraños, porque a lo mejor estábamos hablando de que quien domina el mundo sería el mismísimo priorato de Sion y la descendencia de Cristo, güey. No sé, o sea, te puede ser. O seno de la cienciología, O quién seno sabe. de la cienciología. hace poquito güey. hicimos, de hecho, justo el fin de semana, el viernes pasado salió un episodio de, ahorita que estamos, no sé cuándo va a salir esto, pero... Como dentro de 2 semanas. Ok, ok. Saludos grabamos dentro de semanas. este episodio que se llama Mentes que gobiernan en las sombras. ¿Por qué lo llamamos así? Porque hay personas en el mundo que tienen la capacidad, no literal de que tienen un botón para destruir al mundo, pero sí las decisiones que van a tomar en los próximos años van a cambiar el rumbo de la humanidad. Es una realidad que está en manos de pocas personas que puedes contar con tus propias manos. Y muchas veces ni conoces sus caras ni sus nombres. Algunos sí, pues puedes verlos públicamente. Sí. Les gusta la farándula, pero otros no tanto. Y esa es la parte peligrosa, el hecho de pensar que existen pocas personas que van a tomar las riendas de la vida de toda la humanidad en los próximos años. Estamos hablando de 5 o 6 años que van a pasar las cosas. Es la parte que a mí sí me da miedo, la neta. ¿Y bajo qué condiciones las toman, güey? O sea, un enojo, algo No, así. gente- Amaneció de malas el don. En un güey, mal esa día. pendejada. Sí, no es mames. peligroso que una persona tenga tanto poder. O, Pero las ya hay. como última conspiración y hilando un poquito de los dos temas que vimos. Arrímale ahí. No, de hecho no lo quiero leer. Bueno. En, Sí, los es últimos, precia, güey. en los últimos meses ha habido un incremento de accidentes aéreos, incidentes aéreos, no sé cómo llamarlo porque ha sido muy, muy extraño, que desde mi punto de vista no son lógicos, porque ha avanzado tanto la tecnología, lo que estábamos hablando ahorita, que es impensable que con los sistemas tan automatizados, o sea, los aviones están a nada de despegar y aterrizar solos, y que sigan ocurriendo estos accidentes. Que y luego prácticamente que se lo hacen, incrementó. ¿no? O sea, Sí. viajan solos, güey. Es que es lo que te digo, ya no les falta despegar y aterrizar solos, que es donde Que más sin interviene piloto, el casi. piloto. ¿Y cuál es la teoría? Que
todos han estado ligados a avistamientos de cosas extrañas. Se han revisado las cajas negras de los aviones implicados en los últimos accidentes fuertes y hay reportes de los pilotos de ver cosas, luces, destellos, cosas que reportan y después viene el accidente. El caso más específico fue más fuerte que yo vi, no de víctimas, sino donde hay una teoría más loca. Es el de Air Canada, que se volteó el avión. No sé si lo vieron. Como la película de The Fly. No hubo, creo que, víctimas fatales. Pero el avión está aterrizando, se voltea porque se le rompen las alas. ¡A la madre! Pero hubo gente, güey, que empezó a subir videos como de, oye, es que yo vi luces y vi unos seres extraños cuando el avión estaba volteado y la chingada. Y empezaron a bajar esos videos, güey. Esos videos desaparecieron en cuestión de horas. Okay. Y empezaron a salir reportajes. Pues está muy confirmado, ¿no? O sea, digo... ¿Ustedes creen que es...? Porque hay otra teoría que decía que estos accidentes son provocados por ciertas naciones para desviar la atención de cosas que están haciendo. ¿Ustedes se irían más por el lado de alguna puede tener que intervención? ver las dos. O sea, creo que pueden estar pegadas. O sea, como bien dijimos ahorita más al principio del podcast, desde hace mucho tiempo se piensa que hay una colaboración ahí. Que hay algo que el gobierno sabe y ellos también saben del gobierno. O sea, como que de cierta forma puede haber acuerdos en este tipo de situaciones. Y claro que puede haber fenómenos que tengan que ver con cosas extrañas que vienen a visitarnos. Pero sí lo veo un poco, para esta época, ya muy estudiado. O sea, creo que ya se sabe realmente qué está. Que no nos lo digan es otra cosa. Pero desde hace muchísimos años hay reportes de aviadores que han caído después de ver a pues estas naves que los acompañan. Hay un caso creo que de un piloto australiano. De Australia, es buenísimo. Que lo último que se escucha en la radio, que se comunica a la estación, pues es que está siendo como que acosado por unas naves que están... Hay un caso mexicano, no sé si lo conozcan. Sí, que de Carlos Antonio de los Santos. Lo tomaron 3 objetos, uno de cada ala y uno debajo, y lo trajeron paseando por la ciudad. Sí, ya hay otro creo también. Y o sea, hay varios. Impresionante. Víctor Goddard también es buenísimo, que quizá a lo mejor, no sé. No es de ufología, No es de pero ufología, sí cosas extrañas que... Pero es como que raro. suceden. Lo relacionan un poco con el proyecto Filadelfia, ¿no? Sí, porque también existe esta nube esa verde. neblina verde con Víctor Goddard. Que Muy pienso que interesante. tiene que ver con esa misma tecnología que está ahí en el cielo. Sí, que Y sigue algo- siendo experimento. Y que creo que puede tener que ver con que se está a lo mejor viendo esta nueva tecnología como una potencial amenaza para también ellos. Algo puede tener que ver con eso. No estoy muy seguro, pero la verdad es que este tipo de cosas siempre han sucedido, solo que las noticias no lo decían mucho antes, y creo que hoy en día con las redes sociales nos damos más cuenta. Está más de esto. expuesto todo. Sí. Sí, porque cualquier persona puede publicar cualquier cosa. Claro. Exacto. Y no sabes que se va a hacer viral. A ver, la otra teoría, o bueno, el otro camino de esto que está pasando, pues es esa parte de lo de la... Oh, shit, Ya, what es the el fuck, set embrujado. man? ¿La vieron? Sí pasan Gracias, cosas. Beyoncé. Sí pasan cosas. Todo bien, todo bien. ¿No se va a caer? No. Solo fue el letrero, como que... Perfecto. Sí. El Ah, poltergeist ya vi llegó así, cómo. le hizo así nomás. No, Sí, es que ¿no? estaba como que jalado diferente. Y pero Sí, todavía sí, está ya vi asegurado, está cómo- asegurado. Pero estaba increíble, te imaginas, güey. Pero lo más increíble es que... Bueno, estábamos Le caía el Gus. hablando de qué. Ya ni me acuerdo. De la teoría. Mira, Ibas a llegó decir una- Will Smith. güey. No, Ese flashazo que viste ahí. eso de las cortinas de humo nos parece a nosotros como aberrante, ¿no? Y sumamente cruel. Sí. Pero recordemos las escalas de realidad que se viven por allá. O sea, no sé si vieron la película Oppenheimer, en donde están decidiendo qué ciudad van a destruir. O sea, y es un tema como interesante de analizar. Ayer fuimos al Museo de memoria y la tolerancia. Memoria y Tolerancia. Está muy fuerte. Sí, Está bueno, ¿no? Sin embargo, hay cosas que a lo mejor y las personas no dimensionan, pues porque son decisiones difíciles, decisiones de guerra. Había un apartado que me llamó mucho la atención porque decía, como que representaba la frialdad de los demás países ante el conocimiento de los centros de concentración, pues, ¿no? Los campos de concentración. Y decían, me llamó mucho la atención, porque yo sí sentí cierto sesgo en el museo, ¿no? O sea, está bien, entiendo el mensaje y Claro, está claro. muy bien explicado todo el contexto histórico, pero hay cositas que yo dije, ok, aquí no fuiste objetivo. Y no sé, ya cosas mías, ¿no? Pero
El punto es que en esta parte había un letrero pues que decía que en el conocimiento de los aliados de los campos de concentración, los países tomaron la decisión de mejor bombardear lo que eran las reservas de petróleo de Alemania y de los otros países, en vez de hacerse cargo de los campos de concentración. Y luego cerraba con, esto es una prueba de la frialdad. Y yo dije, sí está frío, pero es una decisión difícil. Es una decisión, o les quito, como dijiste, de guerra. O sea, les quito el combustible y dejan de seguir moviéndose, o salvo a estas personas, güey. O sea, son decisiones que no son fáciles. Cualquiera de las dos hubiera sido criticada de la misma manera. Y yo creo que al final esas situaciones de guerra lleva al extremo cualquier comportamiento humano. Por supuesto. Nada es justificable, por supuesto. No, es terrible. Sí, todos hicieron cosas terribles en la segunda. Es que eso es a lo que quiero llegar. O sea, no se trata de pintar a unos como los villanos. Al final de los cuentas, buenos, en la historia siempre el bueno va a ser el que la cuenta. Claro, estábamos en un país... Estuvo lleno de villanos gana, en todos los países. Es que la historia le escribe el que gana. Oigan, y pregunta rápida antes de desviarnos del tema. ¿No sintieron una atmósfera rara en la sala donde está el tren donde transportaban a... esa fue mi parte favorita. Porque es un tren real. Sí, es un vagón de tren yo lo real. toqué. Sí, yo toqué historia. Y se siente feo. No sé si es porque vas con el contexto de todo lo que está ocurriendo, pero yo cuando estuve en esa sala me sentí genuinamente agobiado. Es que sabes que es un objeto genuino, es o sea, real, que estuvo güey. ahí. Sí, luego visualizas, o sea, lo que pasó ahí adentro. Mucha risa que entramos y lo primero que dijimos, la de fantasma que va a tener este vagón. Sí. La energía, ¿no? No pero sé. sí se siente feo. 80, 100 personas y estás de que no es nada Es que, lugar. mira, yo soy un amante de la historia de hace muchos años, ¿no? No soy ni antropólogo ni historiador, pero, por ejemplo, yo visité Puebla y llegué al lugar donde fue la batalla de Puebla. Y te lo juro que yo estaba tocando el piso, güey. O sea, que a la bestia, ¿no? O sea, aquí ¿Ya pasaron... conoces la explanada de las 3 culturas de Tlatelolco? No hemos ido. Bueno, creo que está cerrada, pero sí dense un... Y yo tour digo, ¿a por qué ella, horas? Así, ¿no? Pero, o sea, a mí me gusta mucho y de hecho también tuvimos la oportunidad de ir al Museo de Ripley y es como más un meme, ¿no? El museo está interesantísimo, lo cierto es que... Es divertido. Es divertido porque muchas de las cosas que vimos en ese museo pues son cosas que literalmente hemos extraído fotos de ese lugar para ponerlas en capítulos. Y es curioso, Mike dice, es curioso ver estas cosas sin el fondo de fotos que tenemos en el canal, pues, o sea... Literalmente, de este ángulo era la foto, dije. Sí, exactamente. Entonces, esa es la parte de mí que como que me fascina, de sentir algo extraño, denso, de tema como negativo, pues la verdad te mentiría, o sea, no, al contrario, fue fascinante, o sea, fue como, wow, así, no mames. Sí, es fascinante. Yo creo que eso es más por el contexto que está el museo planteado, ¿no? Justo, de memoria y tolerancia. Entonces cuando llegas como a esa parte sí es como el shock que te dan, ¿no? Como esto es real. Empieza lo duro. Sí, porque sí, son imágenes fuertes, ajá. Que igual pasa con las prendas, ¿no? Con la ropa y los brazaletes y todo, te va metiendo en la atmósfera, pero pues sí, como dices, ver un objeto preservado que haya tenido como ese papel, es lo de eso. Y hablando de guerras, yo les iba a plantear acá como, imagínense, una situación hipotética, ¿no? ¿Cómo sería nuestra tercera temporada de la humanidad? De la humanidad. No, iba a durar 2 semanas. Ajá, y lo que platicaste de tecnología, al momento que no conocemos, ¿están de acuerdo que en cierto punto ahí tendría que salir, ¿no? Y es lo que daría más miedo. Sí, sería destructivo. Yo siento... Starlink tiene unos láseres ahí integrados, guardados. La tercera mundial al menos o sea, las películas de ciencia ficción se van a quedar cortas con lo que va a ser. Sí. Porque lo cierto, fíjate, justamente platicamos de eso en ese capítulo que mencionaba Maynor de las mentes que controlan el mundo, porque... existe esta organización que es DARPA, ¿no? Que es la desarrolladora de tecnología bélica. Que creó el internet. Ellos crearon el internet, básicamente, porque muchos de estos inventos se generan como con fines bélicos, pero terminan introduciéndose a la sociedad porque resultan muy útiles. ¿No? Ajá, sí, resultan muy útiles, perdón. Pero creemos nosotros, permeados por toda la cultura pop, películas, etcétera, de que esta guerra va a ser unos tanques y unas pistolas y así, pero de repente te metes a ver a DARPA y tienen unos exoesqueletos. Trajes de Iron Man. Trajes de Iron Man, literalmente, güey, que funcionan. Tenemos a Boston Dynamics con
por ejemplo, con su colaboración con DARPA, digámoslo de esa manera, de robots que Los pueden... perritos, ¿no? Que- Los perros y hay esos, humanoides los ya. dogs, ¿no? Que, bueno, esos como que se desarrollan con el fin del rescatismo. Pero bien te pueden cargar un cuerno de chivo. Sí, de hecho, ¿no? hay un O sea, episodio de Black Mirror Sí, de Black que los Mirror. presenta así. Ándale. Hay unas pastillas que están desarrollando que son para que tú no duermas en 72 horas y no tengas ninguna secuela De resaca, de sueño. nada, porque Para es terrible no dormir. La búsqueda del super soldado, ¿no? Que Sí, La claro. búsqueda del El super soldado. iShowSpeed, este famoso streamer, que agarró un robotcito de este de Boston Dynamics y le puso un lanzallamas. Sí, y lo Y intentó. mira, Sí, si se le ve. ocurrió a este vato. Se le ocurrió, ajá, O sea, imagínate. ni modo que en guerra no se les ocurren Sí, esas los cosas. A puedes Darpa se le equipar, ocurrió o hace sea. 10 años. Pues. Nanotecnología que suturan heridas desde dentro de tu cuerpo. O sea, Sí, es ya una está- locura. O está sea, muy loco. Pero, ¿ustedes consideran que sí va a ser la primera línea los humanos? ¿O ya Es van a que lanzar como primero esos robots? No, yo creo que ni nos vamos a dar cuenta cuando No, eso no, pasa. no. O sea, Va a empezar como Guerra Fría, ¿no? Y más aparte todo el pedo de armas biológicas que también ha de haber. Uy, no. Por ahí, pues, o sea, con lo que pasó hace 4 añitos. El experimento que vivimos. A Ahora la que no, bestia. algo provocado que pudiera llegar a ser. no, también. es una está locura, güey. está Una complicado, locura. pero- Y sin dejar mucha huella. O No, sea, y estamos pudo haber cerca, sido ¿eh? cualquiera, güey. O sea, estamos cerca, estamos viendo momentos muy tensos geopolíticamente que están levantando la ceja de varios especialistas. Y los años ya han pasado también, lo Ujú. suficientes como para que vuelva a pasar. Ya 100. Va a Con tu suceder casi otra casi. vez. Pues por eso tanta tensión, ¿no? Cada que ocurre algo. Ya se piensa que el Que ciclo ya- se va a volver a hacer. Oye, ¿y qué pasa? En los momentos más tensos en la historia con respecto a la Tercera Guerra Mundial, Estados Unidos decide poner a Donald Trump de presidente y dices tú, wow, esto era lo que faltaba. Bueno, y Dices, un ¿no? Putin del otro lado. Digo, tenemos a un Putin que tiene 25 años gobernando Rusia, güey. Y bueno, son personajes muy duros. O sea, los dos tienen una. Nego gigante. Son medio impredecibles. Claro. Que afortunadamente como que se llevan bien, ¿no? Sí. Afortunadamente. Bueno, pero están, Público, como por- dijimos, a una de levantarse de malas Sí, uno con el otro. Exacto. Que no le guste algo, cabrón. No le dio like a mis fotos. Por lo menos. por Se lo puso menos mala ahorita- copa ayer. ¿Se imaginan que empezara por una razón así bien de nuestra época? Que ¿no? se nos olvida que son humanos, pues. Perdimos no. la racha de TikTok o algo así. La Primera Guerra Mundial se inició por algo muy tonto, Sí. güey. O sea, la segunda no, o sea, estábamos invadiendo Polonia. Pero pues, o sea, yo lo veo a la Segunda Guerra Mundial sí la veo como una secuela espiritual de la primera. Sí, fue Sí, como. quedó calientito. fue la Cayó venganza. calientito, Ajá, es como sí, el sí. Hobbit y el Señor de los Sí, Anillos. nada más también. estaban esperando algo para tomar venganza, Entonces, pero. aquí también solamente que yo creo que el miedo de los países ha sido suficiente como mantener una paz. Porque se sabe este acuerdo entre China, Rusia y Estados Unidos en el que si hacen uso de una arma de destrucción masiva, los demás países tienen el acuerdo de destruir esa nación que lanzó esa bomba. Entonces, es por eso, es nada más por eso que no se han Tienen miedo. autodestruido. Están todos Están Prácticamente todos no así, habría güey. ganador. ¿no? Pues que ese es el tema que exactamente, no habría ese es ganador. el tema, ese es el tema, güey. Pero bueno, amigos, muchas gracias por habernos acompañado. Uy, Creo a que ustedes. podemos Plática. hablar de Fue un mil viaje, cosas. fue un viaje increíble Sí. o sea, Podemos hablar de podcast. mil cosas. Empezamos con más. espíritu y luego tercera guerra. Así es noches de terror. Así es Redondito, noches de sí, terror. sí, Esa es sí. Como, la como el esencia. hombre, como el Sí. ser humano. Exacto. Vimos la evolución Pues es que de sí. ser humano. Justo esa es la esencia de Noches de Terror. Es Wow. la plática que podríamos tener perfectamente el viernes mientras estábamos ahí. De hecho, me dieron flashback. O sea, a mí se me hace que varias cosas ya repetí aquí. Podemos estar hablando de eso, pero muchas gracias. Seguramente todo el mundo los conoce ahí de nuestros escuchas, pero por si alguno no, sus redes sociales o su Muchas canal de gracias por invitarnos, primero que nada. Sí. Fue un gusto, la verdad, estar aquí. Ujú, ujú. Además de conocerlos, platicar y pues que sea el principio de una amistad Sí, muy sí, duradera sí, y que de más videos. Cuando gusten, Claro, por acá sí. tienen su Seguro, espacio. seguro que sí. No lo necesitan seguramente, pero Ah, no, hombre. si le quieren caer a platicar. Pero la plática aquí- siempre es buena. Aquí tienen 3 amigos. Pues muchas gracias, Muchas gracias. Y pues nos pueden seguir en todas partes como Emisiones Podcast, literalmente en YouTube, Spotify y todas las redes sociales igual. Pues nada más, así. Ujú, Súper. Ganamos el nombre. No hay pierde. No hay de otra. No hay emisiones. MX, no hay piso, no nada. Emisiones Podcast en todas podcast. partes. Punto. Y no se olviden de seguirnos a nosotros, @Noches de Síganos. Terror MX en Instagram y Facebook. Y también avisarles Nos del ganaron el TikTok. nombre. Sí, estamos, Nosotros aquí sí nos sí, ganaron. aquí Sí, sí. sí. Estamos creando contenido no exclusivo, pero sí original, Un formato formateado distinto. para TikTok y Reels. Entonces, para que nos vayan a seguir por allá, como igual @Noches de Terror MX en TikTok y en Instagram. Igual no se olviden de mandar su historia a través de la página web
para la sección de la historia de la semana, que esta vez no hubo, pero No, pues claro que la hubo, siguiente hubieron seguro. muchas, pero de los chicos de mi Ahora sí, Nosotros. muchas gracias por haberse quedado hasta el final del episodio. Nos vemos la siguiente semana. Cuídense. Bye. Bye.